estaba entrando al colegio todo nuevón. Yo llego y estaba Andrés con una guitarra en unas banquitas que estaban ahí. Era como, ¿qué hubo, huevón? Como, ¿qué más? Y armamos esa banda de Poligamia que le pusimos así en ese tiempo y éramos los cuatro. Por ejemplo, Chichis Boys. Chichis Era Boys, ¿no? Chichis Boys, que ese fue como el que detonó Poligamia, ¿no? Sí. Esa banda se disolvió porque a Andrés no lo dejaban ir a ensayar, porque Andrés era vaguísimo. Muy punk, ¿no? Y tocar eso en vivo era complicadísimo. Además porque tocábamos más rápido. Yo era el ex de Shakira y también era el ex Poligamia. Yo en este momento soy un ex porque es dura, o sea. Sí, porque rock duro. Pero en algún otro disco, en alguna otra presentación salió la versión también como que era como más acústica, que era como más... Sí, era... Y uno ve este escenario repleto de gente y uno ve que la gente... ¡Guau! Y que aquí ha pasado algo importante. Si ustedes les hablan de los 90s, del rock bogotano, de Lucho Herrera, del Chocolisto, de Unicentro, de la toma del Palacio, ¿qué se imaginan? ¿Qué se le viene a uno a la cabeza? ¿En qué puede pensar uno? ¿qué puede reunir todos estos elementos? Yo se lo tengo. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener en nuestro quinto episodio de nuestro Itinerantes Podcast a unos invitados bien especiales, muy queridos. Veníamos hablando del tema hacía un mes, por fin se nos dio y quiero que le demos la bienvenida. Ellos son Gustavo Gordillo y Juan Gabriel Turbay de Poligamia. Bienvenidos, papá, un aplauso. Gus, Juan Gabriel, ¿qué más? Entonces, ¿qué? Bienvenidos. Bienvenidos a Itinerantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chévere estar acá en la casa de Gustavo. Bienvenidos itinerantes a mi casa. Muchísimas gracias por la invitación, hombre. Pues un gusto para nosotros. Juancho, como les decía fuera de cámaras, estaba emocionado también, al igual que nosotros. Lo que pasa es que pues, yo conozco a Gus. Muchas preguntas. Tenemos mucho de qué hablar. Para arrancar, por ejemplo, hablemos del inicio, del arranque. Eso fue en la época del colegio, como en los 90s, de un colegio que es el Emilio Valenzuela. ¿Cómo fue ese arranque? Ustedes estaban en el mismo curso, se conocieron en el salón de música, había uno que tocaba más y empezó como a jalárselos a los demás. ¿Cómo recuerdan ese arranque? El arranque fue mucho antes. Andrés, Juan Gabriel y yo nos conocemos desde que estábamos muy pequeños. Andrés y yo nos conocemos desde transición. Juan creo que entró en primero. Nos conocemos desde el Colegio San Carlos, desde que teníamos 6 años casi. Oh, caramba. Y en ese tiempo, digamos que no estábamos haciendo música, pero sí éramos amigos. Por casualidades de la vida, Juan Gabriel salió del colegio, Andrés salió también, y yo fui el último que salió del San Carlos, y nos encontramos muchos años después en el Emilio Valenzuela. Yo me acuerdo que la primera imagen que yo tengo cuando estaba entrando al colegio todo nuevón, yo llego y estaba Andrés con una guitarra en unas banquitas que estaban ahí. Yo era como, ¿qué hubo, huevón? Como, ¿qué más? Listo, ya. Juan entró a los 6 meses y dijimos como, no, marica, esto es una casualidad muy grande. Los mismos que hacíamos música en el San Carlos estuviéramos ahora haciendo música en el Emilio. Y decidimos hacer una banda, ahí. Sí, nosotros pues en el colegio, bueno, primaria, no sé, yo me acuerdo más que todo como de bachillerato, ¿no? Que ya estábamos en el San Carlos cuando estábamos en, tal vez, lo que hoy es sexto, en primero bachillerato. Una palabra escucho. Se me cayó la sola. El primero bachillerato. Vamos a mantenerme firme. Más o menos en esa época ya empezábamos como a pasar los recreos en el salón de música. Yo me acuerdo que Gustavo tenía clases de piano y tocaba la marcha turca. Vamos a ver. Andrés se sacaba unos tumbados de salsa impresionantes. A mí me gustaban mucho los Beatles y entonces y era lo que tocábamos ahí. Nos metíamos en el salón de música, que había un piano, unos bongos, o sea, una cosa, y cualquier cosa y poníamos a tocar, y ese era pues el plan. Ok, pero ustedes siempre hicieron como, ¿siempre fue rock o experimentarios con otros sonidos? Sí, pues en ese momento pues todavía no componíamos canciones nuestras. En ese momento ni siquiera había empezado el movimiento del rock en español, no había llegado. Yo creo que esto es antes no, porque nosotros íbamos, si nos hubiéramos graduado del San Carlos habríamos salido en el 91. Entonces
y esto pues eran como 6 años antes, entonces estábamos como... Era mucho lo que el profesor de música nos decía que tocar, ¿no? Por lo Sí. menos en mi caso era así. Entonces, pues era como la formación clásica y tal. Bueno, y yo tenía un profesor que le encantaba tocar música colombiana, entonces uno tocaba como el pasillo. como pasillo. La sí. guabina. Sí. Claro. Sí, uno tocaba la música que le enseñaban. ¿no? Exacto, todavía pues teníamos 13 años en ese momento, ¿no? Pues, en esa primera amistad alrededor de la música. Y ya después entonces cada uno fue saliendo del colegio y casualmente también hicimos un recorrido parecido por el Ateneo Juan Eudes, el colegio del Minuto de Dios. En diferentes momentos íbamos como siguiendo uno detrás del otro a medida que íbamos saliendo del San Carlos. Y en ese momento, o sea, cuando a mí me echaron, que fue cuando estaba en séptimo, cuando yo estaba en el Ateneo Juan Eudes fue cuando ya vino aquí pues como la explosión de los prisioneros y Miguel Mateos y todo esto y los hombres G y bueno, todo este movimiento de la música argentina, española, mexicana empezó y ahí yo empecé como a escribir mis primeras canciones. Ya, Y en ese tiempo, entonces, Andrés y yo ya nos habíamos encontrado Exacto. en el Emilio. Ajá. Y empezamos a formar una banda. Éramos él y yo, Ajá. Danilo Gozaín, que era el baterista, y Oscar Murillo, que también era un amigo del San Carlos, que acabó en otro colegio, pero nos acordábamos de él. Y armamos esa banda de Poligamia que le pusimos así en ese tiempo y éramos los 4. Era Juan Carlos de Narváez. Ay, Juan guitarras. Carlos de Narváez ¿No? estaba Otro ahí guitarrista. también, claro, que él entró un poquito después. Ajá. Bueno, y el cuento es que esa banda se disolvió porque a Andrés no lo dejaban ir a ensayar, porque Andrés era vaguísimo, que Andrés era muy Entonces vago. tiró todas las materias y la cancelaba. No, obvio, y la mamá era como que, no, qué pena, Andrés no puede ir a ensayar porque él perdió matemáticas y todo. Miriam, pero por favor, que... Bueno, y no lo dejaba y era un rollo con Andrés, entonces eso para el baterista y el guitarrista era como que, o sea, hagamos una banda solos y que se vaya Andrés. Yo era como, no, yo me quedo con Andrés. Bueno, se empiezan a sentar los cimientos de Poligamia, ¿no? Pero pues queríamos preguntarles, ese nombre Poligamia, principios de los 90s, digamos que si estuviéramos en una generación como la actual, Ahora. sí, o sea, En este como momento. en Ahora este se momento, llamaría poliamor. Algo así. ¿qué pasaba con ese nombre de Poligamia y qué pasa ahora? ¿Los han funado, los han expuesto, les han dicho algo? Yo creo que en ese momento nosotros ni siquiera sabíamos que era poligamia, nos sonaba chévere y ya. No, pero no es un daño de una verdad, el Gordillo tratando de distraer la cosa por otro lado. Claro, algo O sea, yo inocente. entré a la banda cuando ya se llamaba así. No, yo ya Poligamia ya te existía tocó. cuando yo llegué al Emilio y bueno, ya después como que, ya después se armó. Pero lo que yo sé es que esta banda inicial con Juan Gozaín, que con Danilo, que era el hijo de Juan Gozaín, o que es el hijo de Juan Gozaín, tenían un concierto pues de chiros, venga, nos traemos 3 canciones o vamos a tocar en el garaje en una fiesta, ¿no? ¿Y cómo nos llamamos? ¿Cómo vamos a llamarnos? Y entonces te empezaron a lanzar nombres así como disparatados. o sea, ¿Cómo cuáles? cualquier ¿Te cosa. acuerdas de alguno, por ejemplo? Chichis Boys Chichis era Boy, uno. ¿no? Chichis Boy, que ese fue como el que detonó Poligamia, ¿no? Sí. Me imagino, porque pues ya eso lo propuso usted, me imagino. ¿O no, No, fue? Chichis Boys no ¿Por qué? sé. ¿Por qué lo imagina? Había No, otro que porque era creo que- Rocas Vivas, como el álbum de Mateos. Mateos, Sí, ¿sabes? No Ah, sé. ok. Sí. Pero entonces, Gustavo en ese momento, pues Gustavo era una pinta tremenda, o sea, pues más de lo que es hoy en día. Pues, Era, Es bueno, demasiado. no, mentira, no, ya Sí. hoy en día más madurito y todo está... Nosotros La hablábamos cosa que ustedes eran como los Backstreet Boys de ese momento, ¿no? No, pero eran Es el mono. Sí. Pues nada, Gordillo era pues el súper... Entonces, pues era el que se levantaba a todas las niñas y todo esto, era el que pues como siempre coronaba. Y pues todos así. Entonces me imagino que todos en un acto pues como no sé, de resentimiento, dijeron que va, cállese, usted es un polígamo, o no sé qué, ¿verdad? Uy, polígamo, uy, poligamia, sí. Y me imagino que, y así salieron Algo pues como así para salir de la... Pero era como un nombre que necesitábamos rápido, porque en ese tiempo íbamos a salir en un programa de televisión que se llamaba ¿Cómo le parece? Que lo presentaba un señor español que se llamaba José Fernández Gómez. Sí, sí, sí. Que era un programa muy distinto a música y a talentos nuevos y eso. Era otra cosa, pero De Creo curiosidades, de cosas, ¿no? Era creo como- que la hermana de Andrés, Consuelo, fue la que dijo como, yo puedo hablar con él para que nos entreviste. Y estábamos muy chiquitos, digo, no teníamos casi ni canciones ni 16 años. nada de eso. Sí, pues 17. digo, estábamos arrancando desde cero.
y nos entrevistaron y fue nuestra primera aparición en televisión, cuando ni siquiera sabíamos hacer música, ¿no? Y ya estábamos en la televisión, fue como un gran paso en ese instante. Ok, Claro. Y necesitábamos un nombre, entonces el cuento iba a decir Claro, que necesitábamos un nombre. ok. Bueno, 1993 graban su primer disco se titula Una canción, ¿no? Y eso fue gracias a una convocatoria que hicieron, un concurso en la batalla de bandas locales. Festival de bandas de una emisora, Sí, de una emisora. si no estoy mal, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron a ustedes? Pues eso arrancó con el Emilio Valenzuela, iba a hacer unas murgas, entonces pues pues como buscando patrocinadores y difusión y todo esto, pues se asociaron con Jeans and Jackets, era un almacén de ropa, Sí. de ese momento súper pues importante, ¿no? Era como, y Radioactivo. Entonces ese era el festival de bandas intercolegiado del Emilio Valenzuela, Radioactiva y Jeans and Jackets. Y el Colombo Hebreo estaba ahí El metido Colombo Hebreo también. estaba claro, Sí. ellos también, claro, el Colombo Hebreo también hizo Sí, parte sí. de la organización de ese festival y se hizo en el Teatro Patria. Y el premio de ese concurso para los ganadores era grabar un sencillo, ¿no? Una canción o dos canciones, Dos ¿no? canciones. Dos canciones. Perdón, voy a mostrarlo. Entonces, es Pegado al este, techo. mírenlo acá. Radioactivos del Festival Intercolegiado de Música. Ese tenía 2 canciones por cada lado. Ok. Uno era Ana María, que era la ganadora en solistas, y la otra era Poligamia. Venga, Ana María hoy en día todavía sigue haciendo música. Le perdieron el rastro a Ana María hace mucho. No, María ya sí vive llega, en ¿no? Estados Unidos, y ya es mamá como con 6 chicos, digo, no sé, no tengo ni idea. ¿Y qué canción estaba en o sea, qué canción grabaron ahí? Sobre tu piel y Desvanecer. Ok, Desvanecer que le hicieron con Elsa Riveros, ¿no? De Ajá. Pasaporte, que en ese momento Pasaporte era Claro, un ese referente en Rivera el fue rock, ¿no? jurado en ese concurso, ¿no? Sí. Ajá, ajá. Y ¿Qué Pablo pasó? Tedeschi, ¿Qué pues pasó? no, ¿Qué no, pasó? no, pues claro, pues, y el productor, pues que fue Pablo Tedeschi, pues digamos como que yo creo que nos vieron ahí y se interesaron en nosotros, y también estaba y Luis Miguel Olivar, ¿no? Que era como el manager, pues digamos, era el ingeniero de sonido de Pasaporte. Perdón, es que el cuento con Luis Miguel era que nosotros tenemos un amigo que se llama Gustavo Peña. Gustavo Peña nos prestaba los teclados para ensayar y los equipos. Es una persona que tiene una cantidad de equipos y le gustaba cómo tocábamos y nos prestaba el espacio. Y él dijo, o sea, nosotros habíamos hablado en ese tiempo, tenemos que hacer un demo, pero un demo que suene bien, tenemos que ir a pagar un estudio. Y entonces él dijo, yo les recomiendo que vayan a Haga Studios. Era el estudio de Álvaro Gaviria, que era un músico que tocaba con Cafés 3. Café ¿Express o Express? Express, creo que el de Café Express. Express era el de, Listo. sí, Hoy en día, pues él es un personaje muy importante en la de exportación de café. exportación de una café, en fin. exportación. Pero en ese tiempo tenía el mejor estudio de todos, ¿no? Y ese estudio era tan grande como esta sala, pero tenía unas máquinas muy buenas. Entonces, yo me acuerdo que nosotros 3 hicimos una vaca. Entre los 3 nos conseguimos 33,000 pesos. ¿Sí? Y llegamos a los estudios de Haga, que quedaban por las 70 y pico, tocamos la puerta y dijimos como, buenas, Luis Miguel, sí, soy yo. Es que nosotros queremos grabar una canción. Ahí cero celular y cero todo, Claro, tocaba claro, ir a claro. tocar, güey, tocaba era ir. Claro. Y dijeron, pero muéstrenme ustedes qué. Entonces llegó Juan, creo que nosotros habíamos grabado algo en un cassette o alguna cosa, pero llegó Juan y mostró la canción. Digo, sí, listo, graben. Grabamos, se nos acabaron los 33,000 pesos y alcanzamos a hacer una toma de piano y voz. Eso fue todo. Sí. Entonces el negro, Luis Miguel Olivar, dijo como, venga, dejemos esto aquí. Bueno, hagamos esto bien, hagamos esto como debe hacerse, llamemos un productor berraco, un man como Pablo Tedeschi, llamemos músicos, llamemos a Antonio Arnedo, todos, ¿qué? ¿Antonio Arnedo, huevón? Vamos a llamar a Antonio Arnedo, claro, y llamemos a Elsa Riveros, y todos como, ¡no! Pasaporte, pues Claro, era un era, grupo claro. muy popular en Muy ese popular. tiempo, mucho más que nosotros estábamos muy, ¿no? Ellos ya tenían Empezando. el éxito de Igor y Penélope y todo eso. Entonces, llegar a ser como una de las primeras colaboraciones que había pasado en esa historia
en la historia de Colombia, digo que era como que dos grupos se unieron, o dos cantantes se unieron para hacer una colaboración. Creo que fue la primera que se hizo. Yo no conozco nada antes de eso. No, y además el éxito al día de hoy que tiene esa canción. Claro, O sea, sigue yo en el creo que recuerdo. ese álbum de una canción para ustedes me imagino que fue demasiado importante porque tienen todos los éxitos más grandes. Sí. Una canción está Beverly Hills, que era por la serie, ¿no? Por la serie del Claro, momento. ajá. O sea, ¿fue inspiración la serie? Pues Sí, digamos, claro, claro. sí, es como es una canción que nunca fue como entendida muy bien, pero pues la idea era como que el amor no es como en Beverly Hills, ¿no? O sea, no es como en las series de televisión, pero pues como la gente como estaba tan pegada a la serie, pues como que pensó que eso era como un homenaje a la serie o una cosa así, que era, pero era pues como más que todo como sí, un contraste, decir, oye, nosotros somos como del mundo real y no somos como de Beverly Hills. Pero había muchas fotos, como por ejemplo esta foto de acá arriba. Es como que en ese tiempo esa serie estaba pegando durísimo. Y entonces a nosotros nos maquillaban y nos gustaba maquillarnos así un poco. Tenía Como, la estética de la pues de época. moda, con el bucle aquí hacia arriba. Entonces yo era Brandon, Juan era Dylan, el otro era, ¿no? Dylan. Como, o sea, nos queríamos Juan era como Dylan. parecer un poco a lo que no éramos, ¿no? Pero era el referente que teníamos. Brendo. Había otra canción, yo ya me acordé, Búscame, que estaba ahí. Búscame, claro. Búscame, Sí. y la de Acércate, que era muy Ajá, sí. punk, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que era la más rápida que tenían, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Era la más rápida que Uy, tenían. tocar eso en vivo era complicadísimo. Además porque tocábamos más rápido. Sí. Como que sí, siempre sí. como que la canción se terminaba uno mucho más rápido de lo que había empezado. Y Siempre agarraba a era César difícil. y empezaba a correrle y nosotros detrás de César ahí. ¿No? Sí, sí, era durísimo. Sí. Es que había muchos, por ejemplo, Blanca Piel era más balada, ¿no? Era más tranquila y tenía como más, Sí. tenía muchos sonidos ahí. Y todas esas canciones tienen mucho de eso. Yo pensé que esa naturaleza, pues digamos, de las primeras canciones que escribe un adolescente, eso es un retrato de un momento muy especial de la vida, pues de una persona. Alguien, yo me acuerdo y voy atrás y miro pues como una persona que está escribiendo eso en el colegio, pues es como, nada, es muy bonito, pues digamos, yo voy allá y digo, wow, yo era ese chino, ¿no? Claro. Escribiendo las canciones me da mucha nostalgia y me da como mucho, pues como conectarme otra vez como con esos sentimientos, volver a sentir lo que uno como sentía por esa forma, porque ahora pues digamos que tengo hijos y están como en la edad también como de empezar y de tener amigas y todo esto, como que digo, wow, yo tenía esa edad cuando escribí, digamos, esta canción, y pues nada, me parece... ¿Y todas las composiciones fueron tuyas o los demás componían? Sí, las canciones las componíamos más que todo Andrés y yo, éramos los que pues siempre como que nos reuníamos y mostrábamos nuestras canciones, era como una especie de retroalimentación siempre. El proceso de selección de las canciones del disco era que cada uno pues llegaba, el que llegara con una canción pues llegaba y se hacía pues como un estudio de todas las canciones y se escogía pues las que más nos gustaban, no era ni siquiera pues como tiene que ser la mitad mía, no. Pero pues siempre había muchas canciones de Andrés y canciones mías. César siempre salía con unas canciones, o sea, las canciones que ponía César eran unas Todas cosas cortadas. ¿Cómo eran? impresionantes. No, pero de un nivel también musical. nivel ¿no? Que uno hacía increíble, una cosa que uno decía, pero un "Wow". poquito ajeno a lo que Poligamia estaba haciendo en ese instante. Y Juan y Andrés tenían es que era una dupla muy importante porque tenían un entendimiento musical entre ellos dos increíble. Se nota. No, sí, sí, sí. ¿Pero de Y- César quedó alguna o no? Sí, Sí, claro, sí, sí. claro. Y de Fred igual. Y yo colaboré ahí que una que otra. Búscame cosita. es de Freddy. Búscame Sí. es una canción ¿Es de Freddy o es de Es de Freddy. Es de Freddy, Sí, 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 sí. sí. La escribió con un tío, una cosa así, o Algo algo así. así. Y César tiene canciones que son como, por ejemplo, Al Norte de tu Corazón, ¿no? Sí. Que es una canción espectacular. Y Mátame, ¿no? Que también- Mátame, que fue compuesto entre todos, supuestamente, pero sí. Pero esa sobre idea una era de canción que César. ya estaba escrita pues por César, digamos, la armonía y la melodía. Y ya después en un hotel de Neiva le hicimos la letra. Despecho así también. Ok, Pero sí, esa era como la dinámica de composición. ok. Pero también, o sea, yo me asombro de ver, digamos, el nivel de Andrés, por ejemplo. Andrés, cuando escribió Mi Generación, debía tener 19 años, una cosa así, ¿no? O sea, una cosa era... Entonces, pues yo digo, wow,
cuando escribió Luna Llena debía tener 17 años, 18 Esa años. canción es Unas increíble. cosas que uno decía, bueno, yo no me imagino siendo de 17 años hoy escribiendo una cosa así, Claro, claro. ¿no? Hubo un momento muy bonito en el concierto, en el último que hicimos, en el concierto con Andrés, era que tuvimos muy poco tiempo para ensayar y como para preparar bien la cosa, pero al ver todos estos fuegos artificiales y ese estadio repleto y esta vaina increíble y Poligamia como cerrando la vaina con toda, y Juan dice como, oiga, es que estas eran las canciones del colegio, estas eran las canciones que tocábamos en el colegio. Qué nivel. Sí, y el colegio ya fue hace un ratico. ¿Y tú hiciste Entonces, qué desvanecer a qué edad? Esa canción, ni siquiera había entrado al Emilio cuando hice esa canción, yo ya tenía 16 años, y así, eso debía ser como en el, más o menos como en el 90, 17 años debía tener cuando escribí esa canción, sí. Habían dos escenas paralelas Ajá. en la que estaba Poligamia y habían otras bandas haciendo rock and roll. Yo les quería era preguntar, ¿hubo escenarios en algún momento en el que ustedes también tocaran con bandas como de esa escena, que se vieran en el mismo festival, en la misma tarima? Sí, nos fue Compartimos muy con mal. Equimosis, ¿no? El concierto No, con no, Equimosis eso fue fue terrible porque se fue la luz, ¿no? ¿Se acuerdan? El Sí, concierto claro. de Equimosis Eso fue no en pudo Anyway, ser ¿no? en Anyway, sí, ahí Sí. en la... No, y nos pasaban cosas así, digo, y Equimosis era pesadito el medio, digo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hubo un momento en que fuimos, a ver, Poligamia es que como que mm, había un público muy identificado para las bandas de rock pesado. ¿Sí? Las bandas fuertes siempre tenían un público específico. Poligamia no, Poligamia tenía las niñas de colegio que les gustaban las canciones y ciertos amigos que les gustaban las melodías y la música que hacíamos, pero en realidad encontrar el público nuestro era difícil. Yo creo que era complicado en ese tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que nos invitaron a Cali, al Teatro Los Cristales, Ajá. a un festival de death thrash metal. Y nosotros dijimos que sí, pero ¿qué estábamos haciendo allá? Que era muy pesado, pero era un cartel de 25 grupos y Poligamia. Y todos como Dark Blood, unos Kill Your grupos. Mother. Marica, Pero además puro metal caleño, ¿no? Sí, claro. claro, era Monicross fuertísimo. estaba ahí. Y entonces, claro, nosotros con toda la actitud y son rockeros, weón, y fuimos a salir y toda la cosa y empezábamos, sí, pues, claro, la primera lata que cae, weón, la segunda, la tercera estaba llena. Dolía. Dije, marica, Sí, nos vamos a Claro, matar. claro, ¿cómo eran esos niveles de lo que llamamos hoy día tolerancia, viendo como esos dos mundos que había del rock and roll a principios de los 90 en Colombia? O sea, ¿tuvieron algún roce, les tiraron raye? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? No, yo no sé, pues, lo que pasa es que, bueno, yo siento que en esa época no había comunicación tampoco, o sea, no era como que uno podía subir a redes y la gente no se daba cuenta de nada, o sea, en esa época lo único que se oía o se podía decir era lo que dijera un periodista en el periódico o en un programa de televisión, ¿no? Es como que, entonces nosotros pues, mal que pues estábamos tratando de crear un público que no existía, ¿no? Había como una cultura y digamos como que yo pienso que en la creación de la escena del rock colombiano pues nosotros tuvimos como otras influencias, digamos como que yo pienso que las personas... la mayoría de las bandas se inclinaron más por el movimiento del grunge de Estados Unidos, o sea, hubo más como más esa influencia, mientras que nosotros, como compositores, o sea, estábamos fascinados pues como con la movida pues del rock argentino, que era pues como un rock mucho más como, no sé, hacia las letras, hacia las armonías, las melodías, de hecho éramos más teclistas, por ejemplo, que guitarristas, ¿no? En un momento éramos Andrés, Gustavo y yo la banda, y los tres tocábamos teclados. Y dijimos, no, pues seamos como una banda medio como de Depeche Mode, no sé qué, ¿no? Seamos una banda de estudio, pero también estábamos explorando otras inquietudes. Y nosotros pues éramos mucho más hacia las emociones, pues digamos, internas de las personas, hacia el romance, hacia la sensación, que hacia, pues como al hardcore y a decir, no sé, abajo el sistema o no. Veníamos de entornos también, o sea, pues nuestros papás eran de estratos, pues estábamos entre otros estratos también como sociales, o sea, tampoco se puede negar que nosotros pues proveníamos también como de estratos pues 4, 5, 6, pues digamos, de estratos altos de la sociedad bogotana, entonces pues teníamos otra visión del mundo, ¿no?
Claro, claro. Entonces, de pronto, claro, también era antinatural que nosotros pues como que nos disfrazáramos pues de una cosa que no fuéramos. Siempre fuimos muy honestos con lo que hacíamos. Entonces, y pues así fue pues, el desarrollo pues, del producto nuestro dentro de la disquera y siempre fuimos como así. Sí, era un grupo de niños bien que hacíamos música chévere. Y eso generaba mucha tensión con mucha gente. Y en ese tiempo, cuando nosotros teníamos el programa de televisión, además era como que, no, además de esos actores ahora, güey. Venga, Oiga, venga, ¿cómo sí, así? no. Hablemos de eso un segundo. No, te termino. No, y ya no hablemos vamos de a- Bueno, Mejor no hablemos de eso. No, Hablemos no, de otra no, cosa. pero digo, no, quería añadir una cosa. Yo me acuerdo en un concierto que estábamos, yo no me acuerdo bien en dónde, si era en Cafam o en alguno de esos, pero yo me acuerdo que, claro, uno estaba con el bajo y... o sea, y había un man que me miraba directo a los ojos. Y entonces uno miraba aquí al lado y las niñas estaban como... Y yo volteaba a mirar al man y... Marica, me van a matar, weón. O sea, que. No, duro, weón. Sí, Y sí, entonces, también, una vez llegué a mi casa en el contestador automático, que era esa máquina, y no cambiaba el cassette y eso tal. Había un man y me decía, te vamos a sacar los ojos, hijo de puta. Porque usted no toca bajo, sino en un teclado, y no sé qué. Y claro, yo tocaba antes en un teclado de esos, o sea, tenía En ese y ese, porque yo no sabía tocar bajo. Ya. Sí, como tocábamos teclados antes, hasta que me tocó aprender bajo como, porque por obligación, porque me iban a sacar los ojos. No, no, era fuerte. Después del festival de metal en Cali. Sí, era- Y después del concierto se encontró con el man que estaba al lado de las chicas diciéndole, te voy No, weón, yo siento que me lo voy a encontrar en la calle. pues comprando el pan. Estará, weón. Sí, sí. oye, ¿cuál era la influencia de Poligamia? El rock argentino, bueno, ya dijeron Depeche Mode, pero Sí, no, pero yo creo que era, bueno, nosotros, por ejemplo, Gustavo y yo veíamos mucho Billy Joel, por ejemplo, Billy era Joel, una de las total. cosas que más nos gustaban, digamos, de la parte anglo, más como Sting, Lenny Kravitz, Police, ¿no? Pink Floyd, me acuerdo que de las películas que nosotros nos sentábamos a ver Pink Floyd, pues a ver The Wall y a fumar por primera vez nuestros primeros cigarrillos y a comer saltinas con cerveza, ¿no? Era como tomar cerveza, comer saltinas y fumar cigarrillos. Saltinas con cerveza. Viendo Depeche Mode, pues digamos, y si uno se pone pues, a pensarlo, pues exacto, Depeche Mode no era una banda pues metalera ni nada, estos son como todos esos, como esa influencia, todos esos colores pues son mucho más colores como de psicodelia, de emociones, ¿no? Y pues definitivamente pues ya lo que nos voló la cabeza pues fue pues Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, Mateos fue súper también Mateos fue una súper clave. influencia muy, muy grande en un momento porque además lo conocimos y tuvimos... Tocaron con él, ¿no? Tocamos Sí. en Manizales, sí. Pues si lo conocimos fue que en un momento pasó y digo, ¡hey! Lo conocimos y era como, ¡wow! Nuestro amigo, huevón. Pero el hermano de Miguel, Sí, Alejandro, sí. nos produjo el segundo disco. Fue el productor del segundo disco. Entonces, claro, nosotros vivíamos fascinados. O sea, para nosotros, todos los discos anteriores del Amor Después del Amor de Fito Páez, pues, y cuando salió El Amor Después del Amor, y cuando salió, pues, ya Circo Beat y todo esto, pues, para nosotros eso era como una explosión en la cabeza. Y yo me pongo a verlo hoy en día y lo pongo y lo contrasto. Pucha, es que el nivel lírico, el nivel de las letras y el nivel de la poesía, pues, de la corriente argentina era muy diferente a la onda española, a la onda mexicana. Entonces yo pienso que eso fue lo que más nos atrajo a nosotros, el trabajo armónico, el trabajo orquestal, los arreglos y todo esto eran unas cosas mucho más elaboradas. Entonces pienso que eso fue lo que musicalmente nos atrajo más. Bueno, hablando ya como un poquito zafados de la música, pero no del tema. ¿Qué pasa? Yo les voy a hacer una pregunta directa. ¿Qué pasa cuando, hablando de Fito Páez, uno se reúne con Fito Páez un domingo, con Charly García un domingo, casual, así como cuando uno ¿qué está con podría ellos, pasar? va y se toma unas cervezas con los parceros en la sala de la casa? ¿Qué puede pasar ahí? Y con las bandas que nos miran. Sí, con las bandas que nos mira. ¿Qué puede pasar ahí en ese caso? ¿Pasó No, algo? ¿Le tremendo. suena algo? ¿Alguna historia Claro, sí, similar? no, ¿Les eso pasó fue un algo concierto que ellos parecido? hicieron. Y hubo un concierto
que hicieron Charlie y Fito en el Campín, ¿no? Charlie, Mercedes Mercedes. Sosa y Fito Páez. Claro, Mercedes Sosa venía, o sea, era como Charlie y Mercedes, era como Exacto, la combinación cuando ellos estaban cantando pues ese álbum juntos. Y Fito, pues que venía, que creo que esa vez tocó con la orquesta, ¿no? Creo que venía haciendo el disco de Euforia. Euforia. Entonces tocó con la Filarmónica o con la Sinfónica, no me acuerdo. Y en ese momento, pues nosotros pues también, o sea, como Poligamia estábamos ahí pues como, no, seguíamos como banda, sí. Creo que estábamos hacia el final, ¿no? Bueno, Mm. en ese momento yo estaba cuadrado con Carolina todavía. Entonces, claro, entonces mi novia era Carolina Sabino, que era una actriz súper Claro, pues, claro. en auge en ese momento, ¿no? Éramos como la farándula un poco pues de la cosa. Entonces, pues teníamos pase al backstage y toda la cosa, y entonces eso era pues nosotros allá felices y pues Carolina invitó a Fito pues, a que nos viéramos en la casa. Después ellos estaban quedando en el hotel ¿Cómo? Casa Medina. Así yo como, vivía oye, con te Carolina. esperamos en mi casa. Exacto, yo vivía en la casa con Carolina, pues ella era pues esta superestrella de televisión, ya tenía su apartamento sola, ya había comprado su apartamento, yo vivía con ella, yo era el novio arrimado, el rockero, Sí, el rockero Se vienen arrimado cositas. de momento. Exacto. No, bueno, nada, vivíamos ahí y entonces ella invitó a Fito a la casa. Entonces, claro, pasen por nosotros, vivíamos ahí arriba en Rosales. Entonces quedaba al lado del hotel, y entonces entonces pasé a recoger a Fito en el carro, parqué ahí abajo, no, que si puedes subir un segundito, entonces subimos a la habitación de Fito y ahí estaban, pues no, y, bueno, sí, ¿qué tal? Una suite ahí con sala y con todo. Y de repente sale Fito y dice, no, es que tengo un problema. Entonces, ¿qué pasa? No, es que estoy con Charlie. O sea, si hoy me toca ir con Charlie. Y eso es problema. Claro, no, sí, no, vamos. pues, ya después nos enteramos por qué era un problema. Claro, nos fuimos a la casa y esto, pues como ya sabíamos que iba a ir Fito a la casa, entonces eran las amigas de nosotros, nuestros amigos, todo el combo. Y esto era con los papás y los hermanitos y con todo el combo. Claro, es que había chinos muy chiquitos, había Claro, niñas de había 13 niños de- años, de- digo. Claro, era esto era Dios mío. niño. las hermanas de las amigas, era, sí. Claro, claro. Era Un parche como- familiar dominguero. un Claro, poco. sí, con Charlie García. Algo suave, algo tranqui. Fito, por ejemplo, llegó allá con algunos músicos de la banda, con el director de la orquesta, claro, era con Euforia porque venía Carlos Villavicencio, el director de orquesta, el arreglista de él, y fueron con Badalá también, fueron allá. Y entonces, bueno, Charlie haciendo todo la vuelta por Todo el debajo ritual. para conseguir pues como todos los juguetes y toda la cosa, pim, pa, y llegó el amigo, el que le trajo, el no sé qué trajo. Y este tipo pues era todo el mundo ahí sentado en la sala y era Charlie pues haciendo de todo, o sea haciendo todas las embarradas posibles y o sea, Siendo había muy así como- Charlie. muy Claro, Charlie, claro, claro, siendo claro. Charlie. Entonces pues digamos como que hizo una horrible pues que fue como que cogió a un amigo y estaba sentado al lado de nuestro amigo que era como bueno, llega y le dice me gusta ella y me gusta ella y me gustas tú. Pero bueno, eso no es la horrible. No, la horrible fue que pues en un momento estábamos tocando pues ahí como, y él estaba tocando pues en un piano ahí y de repente así enfrente de niños, niñas, papás, se bota su raya y No. bueno, no sé qué, y empieza también como a pararse, a ser súper como errático pues en todos los movimientos y en todas las cosas, a tumbar. Y empezó a quitarse la ropa. Con las niñas de 13 Con la años. de- No, Y muy entonces loco. yo le dije, no, Y las no, mamás o sea, de las niñas. Claro, el asunto no era Charlie, sino era el horario y el público. Exacto. Y- Entonces, bueno, no, pues eso fue lo que pasó esa noche. Y Fito toda la noche se tomó una cerveza, estuvo ahí súper querido, súper buena onda, pero pues nada. Perdón, y contado por Andrés así mismo, entonces, después de que Fito tocó 80 canciones de los Beatles, entonces Andrés pues aprovechó que se paró Charlie al baño y entonces Andrés cogió la guitarra y empezó, no sé, A cantar. la historia se devolvió este man furioso, Ay, no. un bogotano de mierda y ¡pam! Le metió un cachetón que no tocara más. Y eso para Andrés fue muy, muy diciente que el ídolo le diga a uno que uno no sabe cantar, ¿no? Claro. Entonces,
contado por Andrés, él dice que ahí fue que decidió dejar de cantar. Y por eso fue que se fue a estudiar ingeniería de sonido. Y con Poligamia estábamos en un momento que ya estábamos en el cierre. Juan iba a hacer un disco de solista. No, eso fue después, además. Sí. Sí, fue después. Sí, Pero eso sí, no digamos fue que ya estábamos llegando al final del contrato con la disquera y pues ya la disquera pues como que no nos iba a renovar, ¿no? Una cosa así, con Sony. Y ya pues como que ya cada uno también ya estaba pues como, pues yo ya tenía como la idea de hacer un disco solista también, porque quería como cantar mis canciones. Entonces, y ya, pero sí, eso fue más o menos en esa época. Sí. Eso fue en el 98, ¿no? Ahí fue como cuando se separan y hacen un concierto que se llamaba Buenas 96, Gracias, muchas noches, ¿no? Bueno, gracias. No, porque claro, Ajá. 98 debió ser porque Promotal después fue después de muchas, o sea, después de Vueltas y Vueltas, que fue 95. Después de eso es Promotal en el que yo no estuve, ya porque yo estaba haciendo mi disco como solista. Por eso, y después pero- nos juntamos en Vueltas, en Pero buenas gracias, muchas noches, fue en el 96. O sea, antes de Promotal, no, o por supuesto, Después. después de Promotal. Claro, por o eso. sea, usted ya se había ido. Promotal fue en el Sí. 95, creo. Usted se fue en el No, 94. 95 es Vueltas y Vueltas. Uy, madre. Sí, 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 90, pues está así, Sí. en Spotify está 98. sí. 98, no sé. Sí, Que puede ahí ser, sí. recopilan todo, como todos los éxitos, Sí. ¿no? Todos los Ajá. éxitos Pero de pronto cuando salió, pero eso sí se grabó antes. se graba antes. Sí. Eso fue en la castellana, ¿no? Sí. Sí. Y lo de la lechona, la verdad, la cabeza de la lechona. ¿Quién se la ganó? Sí. Y la Y anchetica. la anchetica. ¿Quién se la pudo haber ganado? Ese track se llama Mariachi Mago, ¿no? Porque está como la boleta de una vez que hubo un bazar, mi mamá tenía un colegio, entonces era, y en ese momento mi hermana era pues la reina de Colombia, ¿no? La reina de belleza. Entonces sacaron y Gustavo todavía tiene ese, porque igual Gustavo guarda todo, tiene un archivo impresionante de cada cosita donde saliera el nombre de nosotros, una foto, Sí. que lo tiene todo. Y era una boletica que decía Gran Bazar Gimnasio del Castillo, Grupo Poligamia, Animación Paola Turbay, Grupo Poligamia, Mariachi y Mago. O sea, nosotros le abríamos Al mariachi y y al al mago. mago. ¿Quién fue primero? Pero lo peor es que sí, en las grabaciones, claro, uno ve pues a los peladitos ahí jugando con un carrito, el otro con una pelota, el otro ¡mamá! Nosotros ahí tocando, weón, como ¡ah! Puro show de peladitos. En el restaurante chiquiticos, Candela, weón. en la La calera. en la calera, sí. Sí. Bueno, y y después ya llegó el mago y todos ¡eh! Ahora sí se compuso esto. Era un bingo, ¿no? Era un bingo, además. Bueno, digamos que uno ve, por ejemplo, una imagen de Radioactiva y lo que hablamos del público, ¿no? Es muy extraño porque aparecen ustedes de primeros y hablamos, por ejemplo, de grunge y aparece por allá Cranberries como de cuarto. Entonces también cómo fue esa búsqueda de ese público más allá del mago, más allá del bazar. Es que tampoco había mucho camino para buscar. Es que antes pues había un camino, que era el de las emisoras. Y emisoras en ese momento Sí. había 2, si acaso 3. Si era 88, Radioactiva y Todelar. Todelar, Se sí. acabó. Entonces uno tenía que estar ahí. En ese momento uno se quejaba que era muy difícil acceder a esas 3. Ahora hay 800. Y Claro, todo el las mundo redes, tiene cada uno tiene su acceso propia- a eso. Entonces ahora lo difícil es sobresalir entre tanta masa, ¿no? Pero sí, es que nosotros igual tuvimos mucha suerte en un comienzo y nos hizo falta mucha calle, mucho bar, mucho escenario, ¿no? Porque nosotros cuando nos ganamos ese concurso éramos muy chiquitos, no habíamos tocado en bares, creo que tocamos en un bar, Mm. ¿sí? Nos ganamos el concurso y el primer premio, o sea, cuando nos ganamos el premio era salir a tocar con Ricardo Montaner en En el Coliseo del Campín. el Coliseo. Entonces ya teníamos 15,000 personas. Wow. Qué susto, ¿no? Sí, sí, sí. Qué susto, claro. Pero digo, estaban ahí, ¿no? Y todos los conciertos a los que íbamos ya tenían un público asegurado. O sea, nosotros nunca sufrimos por falta de público. Sí, como que el público iba. Solo con el mago. Solo con el Con la del mago, porque no, es que el mago era sensacional. Bueno, viene la separación porque cada uno tenía sus proyectos apartes. Entonces, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poquito de los proyectos que querían seguir. Bueno, por mi parte, yo salí después de Vueltas y Vueltas. Ya después Poligamia hizo Promotal
los 4, y pues llamaron a un amigo teclista también para hacer teclados ahí. Perdón, ¿No? voy a hacer una acotación ahí. Nosotros acabábamos de salir de hacer el programa de televisión y estábamos en un momento complicado porque no nos fue bien siendo actores. Ni siendo actores, ni era lo que queríamos mostrar ¿Actuaban todos? como poligamia. Sí, todos, claro. Esta era Sí, una sí. serie donde los 5 actuábamos como poligamia. ¿Y la serie cómo se llamaba? Mi generación. Mi generación. Sábados 8 p.m. O sea, digo, Era una horario apuesta. prime. Horario Total, y Prime. era una apuesta de Caracol muy seria, muy importante, claro. Pero bueno, se desvaneció ese programa básicamente por los libretos y porque éramos muy malos actores. Sí. Sí. Pero bueno, entonces nosotros veníamos como con ese fantasma encima que no nos fue bien porque nosotros queríamos como darnos a conocer nuestras caras porque nuestra música la conocían, pero nosotros no. Entonces consideramos que la televisión nos podía ayudar en ese aspecto. Pero entonces salíamos de todo esto, sin embargo estábamos muy pegados, segundo disco fue muy importante, con Mateos, con todo lo que pasó. Y Juan de un momento a otro dice como, oiga, venga, quiero tener una reunión, es que les tengo que contar una cosa. Me tengo que salir de poligamia, me voy. Entonces como, ¿qué huevón? ¿Qué le pasa? Estamos en el mejor momento de todos, ¿por qué? Entonces Juan iba a hacer un disco. Sí, pues yo tenía siempre tuve pues como las ganas y la necesidad pues de cantar mis propias canciones, ¿no? O sea, como que ya siempre tenía como esta cosa de cantautor, pues digamos, adentro, y tenía pues como ganas de producir mis propias canciones. En ese momento también estaba empezando a estudiar música en la Javeriana y yo tenía ganas como de coger todo eso y ponerlo pues como en una idea que fuera pues como un disco completo, que bueno, conceptualmente fuera pues como todo creación mía, ¿no? Esa era pues como mi fantasía en ese momento. Digamos como que en ese momento no era como hoy en día, pues, no se me había ocurrido la posibilidad de que bueno, puedo hacerlo y pues seguir en poligamia, ¿no? Alguien no le dijo, oye, puedes hacer las dos. Exacto, sí, no, eso era- Pero, bueno, pues nada, eso fue lo que sucedió y bueno, finalmente pues firmé ese disco con Universal y lo hice y pues ya el disco pues se firmó en Estados Unidos con Universal Latino, creo que mi contrato fue el primer contrato de Universal Latino en ese momento en la oficina de Estados Unidos. En ese momento también estaban abriendo Universal Latino en México, con Molotov y con un poco de cosas así. A mí me firmó un productor que había sido pues como el AIR de los primeros discos de Fito Páez. Y ese disco se grabó allá y bueno, pues nada, empezamos, sino que ese disco se demoró mucho en llegar a Colombia y se diluyó un poco como, porque aquí no existía la disquera, pero ya la iban a abrir y ya la iban a abrir y ya la iban a abrir y ya la iban a abrir. Finalmente pues yo hice promoción en Estados Unidos, hice cosas, se hizo un video súper bonito, pero el disco pues como que perdió pues como o sea, Como el nunca impulso. tuvo como una casa, digamos, y ya después como que pues se acabó el contrato. Para nosotros fue una pérdida muy grande porque Juan sí era una parte estructural muy importante musical de Poligamia, no solo por las canciones, sino por las armonías y especialmente por esa dupla que tenían con Andrés. Eso era muy importante en ese tiempo. Y entonces lo que pasó es que decidimos como evitar los teclados y convertirnos en mucho más rockeros, meterle más guitarras, meterle sonidos más fuertes y eso, que en una parte era lo que sentíamos que queríamos. Nosotros queríamos ser más rockeros y evitar tantas baladas, evitar esto, sino ser malos, ser rockers, ¿no? Entonces, ese experimento no nos funcionó bien porque hicimos un disco que si bien para su momento fue muy honesto, musicalmente yo creo que tenía una diferencia muy grande con lo que veníamos acostumbrados a hacer con Poligamia antes, y eso al público no le gustó. Claro. Y a las emisoras tampoco. Entonces eso se castiga, ¿no? Y nos volvimos un poco más ponquetos, un poco más rebeldes, un poco más contestatarios, pero también había una base en donde también hacíamos música muy armónica. Entonces ese contraste acabó siendo un disco colcha de retazos en donde pasaba todo, ¿no? Pero es muy importante lo que dices porque digamos que era un trabajo honesto y uno ve como esa transición entre finales de los 90 y principios del 2000 y aparecen unas bandas que empiezan a hacer eso, no sé, o sea, el rescate del rock, no sé, de Strokes a principios de los 2000 o cosas así.
pero claro, o sea, venimos como de la primera etapa de poligamia, esto, fue muy difícil zafarse y quedarse y sacarse del hombro, digamos, ese peso que ustedes traían de pronto de una música un poco más tranquila, de mucho medio de pronto, de públicos gigantes, y entra este rock, digamos, con todo y con mucha fuerza, muchas bandas emergentes en Colombia, en Bogotá, mucho rock de calle. ¿Cómo fue ese último proceso de ese disco y cómo se encontraron y cómo se enfrentaron ustedes con eso? Con Gabriel de las Casas una vez hablábamos como que, no, pues como que el tercer disco vuelve a los grupos locos. Como que en el tercer disco realmente uno dice como que lo fácil es llegar, mantenerse es lo difícil. Y como que en el tercer disco quieren como, ahora sí vamos a descubrir quiénes somos en realidad y acaban siendo un sancocho, una mezcla entre todo y uno se las tira de loco y no acaba haciendo lo que la gente lo conocía a uno por hacer, ¿no? Entonces es un momento ahí, es un híbrido raro. Pero podría estar mucho más chévere eso, ¿no? O sea, llegar en un punto en el que no es lo que la gente quiera, sino venga, también nosotros como queremos sonar, busquemos un sonido más honesto de nosotros. Hay que hacerse el cuadro completo de lo que era la industria discográfica en Colombia en ese momento también, que yo pienso que eso es muy importante también al estudiar todo este tipo de casos, ¿no? El rock en Colombia no vendía. O sea, la industria discográfica de Colombia eran vallenatos. Seguramente nosotros grabamos en los estudios de Sony Music, donde salía Diomedes Díaz y era Dios, y entrábamos nosotros y estos chinos que, o sea, así mismo era el presupuesto de la disquera para nuestros planes de promoción, para la inversión en las grabaciones mismas y para todo. Entonces esto era y tampoco había como una intención de las disqueras en desarrollar producto. O sea, era como, bueno, si pegaba y si funcionaba, digamos, o sea, súper bien, pues no, en ese. Y digamos como que le hacían apuestas como a Marcelo Cezanne, cosas así, ¿no? Y digamos, la que les funcionó fue Shakira, ¿no? O sea, en nuestra camada de Sony Music, digamos, la que funcionó de todo eso fue Shakira. De resto, todos los que empezamos ahí, estábamos José Gaviria, estaba Marcelo Cezanne, estábamos nosotros. Era como un intento, pero tampoco había como no jugaban tampoco como a desarrollar al artista. Era como que si funciona, funciona, y si no funciona, pues no. Entonces tampoco había ese trabajo que nosotros hacíamos de difusión, de tocar, de todo esto, no se veía reflejado pues en ventas como comparadas con Diomedes Díaz o con Los Diablitos o con Jorge Oñate, ¿no? Que eran como los afiches del estudio, los dioses de Sony Music, y nosotros llegábamos allá y pues esto era una cosa que no existía, digamos. Claro, y Diomedes iba con 3 personajes y sacaban un disco que vendía 20 millones de copias y nosotros llegábamos que con el productor Mateos, que con video, que con no sé qué, y vendíamos 20. Exacto, sí, ¿no? Pues de los amigos cercanos, las novias. Pues, Sí, o vendíamos, digamos que el tiraje era de 10.000 discos y vendíamos, no sé, 3.000, 4.000, el que mejor fue de fotos 10.000, ¿no? Pero exacto, y pues Diomedes Díaz era 500.000 para arriba, ¿no? Pero también creo que como que los que crecimos en esa generación de rock and roll de los 90s era como el sueño de uno firmar con una disquera, ¿no? Claro. Y ustedes lo hicieron, Cualquier o sea, banda. también fue un hito, o sea. Claro, sí, exacto. Y digamos que de tuvieron alguna una, manera- y tuvieron una serie. Diomedes la tuvo hace poco. después de muerte, güey, madre. Yo la vi. Ellos actuaron. La teoría de nosotros era como que los actores sacaban discos, entonces nosotros pues que hacíamos discos, Jorge o sea, Cárdenas. los actores buenos sacaban discos malos, pues nosotros que éramos músicos buenos, Pedimos una mala actuación. podíamos actuar mal también, ¿no? Venga. Y como hoy en día que se hacen crossovers, por decirlo así, súper interesantes, como lo que hablábamos hace un rato, que ahora en el picnic va a estar Gali Galiano. Ajá. En esa época, si se hubiera dado la oportunidad de tocar con alguien así como Diomedes, ¿con quién creen que hubiera habido ahí como empatía, como buena onda, que ustedes hubieran dicho, uy, con este man, con el grupo Nietzsche? Bueno, por ejemplo, nosotros con Marvel hemos tenido siempre muy buena. Con Marvel nos fue súper O sea, es que bien Andrés fue siempre. productor del disco de Marvel. Y Andrés y el Negro Olivar, pues Perdón, Andrés, el negro, César López era el baterista de Marvel y De la Fidel banda. era el guitarrista. pero O sea, digamos como que el Marvel para concepto de la Poligamia idea. fue súper importante y Poligamia para Marvel igual, porque qué pena, Poligamia descubrió a Marvel. ¿Qué va? ¿Eso No, cómo fue? ¿Cómo así? No, pero Eso es chisme. No, el proyecto de Marvel es idea de Luis Miguel Olivar, ¿no?
O sea, Luis Miguel dijo, hagamos una tecnocarrilera, hagamos, ¿no? Perdón, el cuento era, estábamos tocando una vez de promoción, estábamos en un programa que se llamaba El Show del Gelatín. Claro, sí. ¿Sí? Que aparecía una gelatina gelada gigante como una especie de Bob Esponja. En serio, les estoy hablando en serio. Buenísimo. Y al En esa lado, época era una chimba. y al lado de la gelatina aparecían un par de coreógrafas, así como si fueran las potranquitas del norte, con botas y Sí, sí. piernas y todo pegado, y y bailaban y cantaban y tal. Pero cuando estábamos allá, fue que uno nos dimos cuenta que una niña que estaba ahí cantaba muy bien, y el negro dijo como, uy, huevón, venga, y si hacemos esto, y si le ponemos esto, y claro, pues un arroz en una teta, y pongamos de tal, y hagamos de esto. Todo, o sea, todo. Venga, Y hagámoslo. el Hagámoslo diseño real. era, el concepto original era alrededor también como de las tiras cómicas de Marvel. Entonces por eso le puso Marvel. Marvel. Claro, ella Claro, no había se caso. llamaba. Yo creo que esto Ay, yo pensé que se esto llamaba había salido en Marvel. ningún No. lado, marica. Yo juraba que se Ahora, llamaba casualmente Marvel. ella se llamaba Hombre. Maureen Belkin. Maureen Belki. Ah, ok. Pero le Pero- pusimos Marvel. ¿No? Como, Entonces, y ese Esto yo creo que Esto no es un lo es. cuentazo, Un weón. cuentazo. Y ese primer disco de Marvel lo produjo Óscar Acevedo con el negro y con Andrés Cepeda. Oscar ¿verdad? Acevedo, que es el Era dueño del jazzista estudio. insigne de Colombia, haciendo el disco de Marvel, weón. No, será Porque él tenía un brutal, estudio de será grabación brutal. súper chévere. Él venía a estudiar de Berkeley, tenía un estudio de grabación tremendo ahí en la 93 y era bueno. Y ahí lo produjeron con Andrés y con el negro Olivar. Entonces, y las canciones son compuestas por Andrés también y por Sí. no. Es como, ahí hay todo un cuento. O sea, entonces, pues digamos como que ese mix hubiera podido darse fácilmente, naturalmente, digamos, una colaboración. Poligamia Por de ahí, Marvel. claro. Que lo hicimos además cuando estuvimos en cassette hace 4 años o 5 años. Sí. Marvel cantó con nosotros Desvanecer. Y ese era un vínculo que queremos hacer mucho porque fuimos muy cercanos. Oiga, esa canción, muchas cantantes también le coqueteaban, ¿no? Porque también Jimena, la de Pepa Fresa, tiene una versión con ella, si no estoy mal. Sí, O ella- También También en ha algún momento se cantado cantó. Elsa, Inés Gaviria, que Carolina tocamos Sabino, con ella, la ¿sabe? Sabino, obvio. Allá Catalina es Pineda, como, bueno, claro. nuestras amigas, pues digamos que como sacaban que las cantantes. las amigas o la que estuviera de turno era, tú tienes que cantar Desvanecer. Sí, era chévere. Bueno, y Gustavo, tus proyectos. Ah, yo o pensaba sea, que le iba a preguntar por Marvel. también, y Marvel. No, nada, que. No, es una nota. Preparando la entrevista, Juancho estaba contándonos que como que había un run run ahí, hubo en los 90s de Gus también con Marvel. Pura, Chismes, eso fue chisme. Chisme, chisme. Puro puro chisme, estamos puro re chismosos. No, en el es una país. nota. Marvel es una nota. Y tiran Pues- chismes. Hablando de tus proyectos, o sea, se separa Poligamia y tú también te haces proyectos aparte. El Gus era el audiovisual de la banda, ¿cómo era la vuelta? No, a mí me dio muy duro la terminada de Poligamia. A mí específicamente me dio muy duro porque yo sabía que yo no iba a seguir con la música. Yo no tenía planes de armar otra banda y de seguir y de volver a darle, no. Simplemente porque es que Poligamia estaba llena de músicos muy buenos y yo no me sentía a la altura. O sea, yo no me sentía que yo iba a hacer un recorrido en la música, una carrera en la música por el resto de mi vida. No, siendo muy sinceros, no, yo tenía otros intereses. Yo siempre había estado interesado en lo audiovisual, me gustaba el arte, me gustaba la fotografía, me gustaba la actuación, me gustaba una cantidad de cosas. Y entonces me puse a pensar y para mí lo único que reunía todas esas cosas que me gustaban era el cine. Y también yo acababa de terminar con mi exnovia en ese momento y entonces yo era el ex de Shakira y también era el ex Poligamia y entonces como que yo decía, puta, yo tengo que salir corriendo de acá porque yo en Era un este X-Men. momento soy un X-Men. Ese es Batman, ese es Batman. Gustavo. Eso, qué buen apunte. Y ya, y me fui a Canadá, me fui a estudiar cine, me alejé un rato de Colombia y con ganas de buscar otro cuento. Además, como que por ese lado también, Gustavo también tuvo como Grandes cosas. experiencias. Sí, creo que hizo parte de Perder es cuestión de método de Sergio Cabrera y cómo fue esta experiencia pues recién llegado de Canadá, ¿no? Cuando volví, claro, uno llega con una cantidad de conocimientos y de ganas de hacer cosas y encontrar camello era muy difícil.
Entonces todavía como que me recordaban, entonces me decía, pero ¿y qué voy a hacer? Entonces lo primero que yo hice fue ser profesor en el Politécnico Gran Colombiano. Para De mí cine. eso era una nota de cine, sí. Y lo segundo que me conseguí fue esto de Perder es cuestión de método con Sergio Cabrera, que ahí conocí que hacer cine es muy berraco, man. Es muy duro, por lo menos en ese tiempo era muy difícil, ahora igual sigue con siendo. seguridad sigue siendo muy difícil. Pero pues eso era lo que había estudiado, entonces empecé ahí, después seguí con Felipe Aljure, después seguí siendo como asistente de dirección, me metí a hacer comerciales, me metí a hacer como toda la carrera como paso a paso Circuito. lo que toca hacer, ¿no? Hasta que fundé mi empresa. Ah, bueno, pero bueno, este es otro cuento que es chévere, ¿no? Porque entonces yo conocí a Rodolfo Hoyos, sí, Rodolfo Hoyos, Así. y yo estaba intentando ser asistente de dirección de él, ahí como metiéndome en la televisión a ver qué podíamos hacer y tal. Y él dijo, venga, vamos a hacer una telenovela nueva. ¿Por qué no se mete como actor? Y yo era como, marica, porque la verdad yo no actúo, pero ¿por qué no llama a Andrés? Porque, o sea, sí necesitaban a un protagonista que cantara, que tocara, que estuviera como más, ¿sí? Entonces, bueno, y le han hecho el casting a Andrés y Andrés queda de protagonista de la novela. ¿Qué ¿El novela amor era? es más fuerte? No, pero, El amor, ¿sí? sí, pero, El pero, amor pero con no era el Jimena Ángel. protagonista, pero él era Él era el protagonista. baterista. No, claro, él era como un personaje, pues digamos, pues un secundario, pero Era Piti. Piti, Sí. Carlos Ah, sí, Camacho el y protagonista. Jimena Ángel, sí. Pero entonces él estaba ahí en el elenco, Andrés quedó en el elenco y pues en ese se enamoró de Jimena Ángel. Yo la Claro, alcancé a y ver. llega y se enamora Sí. de Jimena Ángel de esta manera, Andrés. pero loca de mente. Y Loca Jimena mal. Ángel era rock and roll total de esa época, pues Era ella Janis como- Joplin, yeah, man. Claro. Claro. Entonces pues como que Era algo como tuvieron para esto, un Andrés tuvieron Cepeda. era muy, pues nada, era como una estrella de rock, pues era como, exacto, una Janis Joplin así inalcanzable y pues creo que tuvieron algunos acercamientos, Andrés quedó súper enamorado y ella pues no estaba para nada. Compromisos a largo plazo, me imagino, en ese momento y Andrés quedó en un despecho, pero cortavenas así tenaz y ahí salieron la mayoría de las canciones de Se Morir. Y hay una Datazo, historia muy datazo. bonita ahí, weón, y es que, pues yo no sé qué tan cierta sea, que yo no estuve, pero bueno, no, y entonces es que Andrés, cuando firma hacer este disco, listo, hicieron la preproducción y toda la vaina, y Andrés dijo como, venga, yo la canto, pero tráiganme a Jimena. Entonces se fueron y le trajeron a Jimena, la metieron en la consola, Andrés estaba en la cabina de sonido, y apagaron la luz de la cabina. Y Jimena sí estaba iluminada en la consola, allá atrás del vidrio, ¿no? Y Andrés le cantó todo el disco mirándole a la cara, pero ella no lo podía ver a él. No, eso es una nota, eso es como un disco como, toma. No, eso es bien No, bonito. claro. Sí, una canción es bien cortavenas. Claro, sí, sí, Muy sí. cortavenas. Y es como la simplicidad, ¿no? Sí, Es sí, solo sí. guitarra y voz, pero con eso es un arma letal. Y lo peor de todo es que son canciones que en su mayoría son compuestos para amores que nunca fueron. Además, o sea, son por ejemplo desvaneceros, y le dice a una persona, pues a una mujer con la que ni siquiera le dije nunca que estaba enamorado de ella. ¿Qué estará pensando esa Nada, mujer? ya después, ya mucho tiempo después ya supo y toda la cosa. Pero, ¿Se hablaron? ¿Se hablaron? Sí, Ay, claro, estaba claro, hermosa. sí, no, ¿Por qué no me la cantaste en el colegio? exacto. Sí. Y tenga. Y muchos, o sea, porque pues, son de ese sentimiento adolescente adentro, tímido, con todas las dudas, con todas las inseguridades del mundo, con todo allá adentro y pues alimentado de poética de Fito Páez y de Spinetta y de todo esto. ¿Cómo sientes Sí, esa no sé. canción ahora? 2025. ¿Desvanecer? Sí. Pues yo la miro como con mucha ternura, ¿no? O sea, porque yo pienso que de verdad para mí fue una canción que salió. O sea, yo nunca me imaginé que esa canción, pues, yo la iba a cantar en frente de un estadio de 70.000 personas y iba a estar cantando 70. No, eso, la única intención era, yo me acuerdo estando sentado enfrente del piano. Para en mi hablar de casa, esto. haciendo los acordes, una vuelta súper sencilla y las palabras era simplemente, no era como, uy, tengo que, no, era lo más natural del mundo, ¿no? Era como, y si uno se pone a ver, la canción es como lo más básico y lo más elemental, ¿no? O sea, los acordes son súper elementales, las palabras que dicen son súper básicas
Y yo pienso que es simplemente eso, es como la honestidad y la naturalidad de una cosa y de un niño, es como un sentimiento muy puro, digamos, ¿no? Yo pienso que las grandes canciones pues muchas veces tienen eso, como que no tienen ninguna pretensión de nada y simplemente son como un retrato muy fiel de una emoción real, ¿no? Y tú lo has hecho, por ejemplo, me imagino, a tu esposa, por ejemplo, tu canción, porque me imagino que ella dice, ah, si le hizo a esa, me tiene que hacer a mí. Es la mía. ¿Dónde está la ¿Cuándo? Claro. Esto no sale, ¿verdad? Todavía viene el camino. Posiblemente sí salga. Corte, hice la pregunta porque sé que una le hizo, que es la de tu lugar, ¿no? En tu lugar. ¿Cómo es? ¿En este lugar? En este lugar. Ah, sí. Ese No, lugar. sí. Ahí. Digamos que para como encapsular esa pregunta bien y responderla. Un día yo hice un concierto ya después de muchos años en la Luis Ángel Arango, en la que hice un recorrido pues por las canciones que yo había escrito de Poligamia y por las que le había escrito Andrés y las canciones de mis discos, o sea, como hice un concierto de cantautor, pues digamos, ¿no? E invité pues como a mis amigos, músicos, a todos, iba pasando cada uno, pues como los amigos que me habían acompañado toda la vida, entonces el guitarrista, el teclista, no sé qué. Y en una canción, cuando iba a cantar Desvanecer, invité a cantar a Carolina Sabino. Entonces digo yo, bueno, voy a presentarles a la persona a la que estaba mi esposa en el público. Me acuerdo perfecto de esto, weón. No. Y entonces les voy a llevar al escenario a la persona a la que yo más canciones le he escrito en mi vida. Y sale Carolina Sabino. Y el médico, Ah. Claro, a Carolina le escribí muchísimas canciones y eso fue pues como entre el amor, o sea, toda la montaña rusa completa. Eso fue como pues como la universidad del amor en mi vida fue Carolina. Entonces eso fue como o sea, todas las canciones posibles de amor, desde la conquista hasta el punto más alto, hasta el punto más bajo, hasta el punto de no me vuelvas a hablar, hasta el punto de que volvamos un ratico mientras tú estás con él, hasta el punto todo. Ok. Hice como toda la gama de canciones emocionales con ella. Pero ya, bueno, claro, ya después a mi esposa le hice muchas más canciones. Ya después con mi esposa me senté y le dije, no, mira, Karina es la que más le he hecho canciones, pero a ti es la que le he escrito las mejores. Ya fue, ya. en ese tiempo cuando estábamos en Manizales, claro, todos súper fans y la vaina y tal. Y entonces César se despertó primero que todo, se fue a desayunar y estaba Mateos ahí, desayunando solo. César era como, uy, hijo de puta, ¿le hablo o no le hablo? Entonces sí le hablo, pero entonces ¿qué le digo? Entonces a ver, y me le acerco, había un pan ahí mordido. Ya me cojo el pan, weón. Y lo vendo como la hoja de Shakira. Fue como me robé el pan. Pero lo peor es que César guardó el pan. Guardó el pan, lo tenía en el ensayadero, así ensayábamos en la casa de César. Sí, y lo tenía ahí, el pan todo, o sea, tengo fotos de esto, el pan con moho, Registrado. el pan verde vuelto mierda, weón, no, ya creo que se desvaneció. Hubo muchos encuentros y hay uno muy especial en el 2015 que fue en el Julio Mario Santo Domingo, que fueron los 20 años de mi generación. Cuéntenos un poquito cómo fue volverse a encontrar con sus amigos, porque ustedes todavía comparten muchísimo, ustedes son muy parceros y como que se colaboran también en sus proyectos personales. No, el cuento es que desde que se terminó la banda, siempre seguimos en contacto, pues digo, había mucha historia, mucha amistad ahí. Claro. Nos separamos un rato y luego nos volvimos a encontrar. Primero fue en el concierto de conciertos, no sé, Sí. 2000, 2002 o algo así. 2001, Yo vivía en 2002. Miami todavía. Sí, Debía ser exactamente. 2001, debía ser eso, 2002. No me interesa. Después de eso volvimos como a los 3 o 4 años en un concierto de La Mega, que era la primera vez que tocábamos con un público tan grande. Esto No, era... pero el del Campín, el de concierto de concierto fue la primera vez que tocábamos así. Claro, Fue la que primera eran vez. 50.000 personas o En 45.000. el estadio del Campín, sí tocábamos. Después era en el Simón Bolívar, 80.000. Y éramos como, wow. No sé, Megaland de eso, sí. Sí, las Sí. 40 principales. Es cuenta. Y sucesivamente nos íbamos encontrando cada 3, cada 4 años, hasta que una vez concluimos que Poligamia nunca se acabó, que tenía una temporalidad distinta, ¿no? Pero entre todos esos reencuentros, el más especial fue en el 2015, Claro.
que fue con motivo de los 20 años de haber lanzado Mi Generación. Y esto fue idea de César en un primer momento, porque el día que César estaba grabando las baterías originales de Mi Generación, César acababa de venir del entierro de su papá. Entonces él lo tenía clarísimo que era ese día. Nosotros creo que, Sí. que no nos acordábamos No. de eso. Pero claro, él venía de quitarse la corbata y le damos a Mi Durísimo, Generación, ¿no? ¿no? Entonces Arriba. fue muy bonito el momento, fue muy bonito el evento y empezó como siendo algo muy pequeño, en donde íbamos a hacer simplemente Un acústico. un acústico o un Un video videíto entre para grabar nosotros, acústico, ¿no? Mi Como- Generación. Y vamos a grabar en un estudiecito, un acústico de Mi Generación y subirlo a YouTube, ¿no? Sí. Después dijimos, no, pues hagámoslo aquí César en su casa, que ha sido como un escenario tan importante para nosotros. Después dijimos, no, pues ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos en un teatro grande? No, era como, si hacemos esto, pues no, si hacemos esto, pues ya, si hacemos una, pues hagamos ya 4, pues de una vez que queden igual, ¿no? No, sino Pues no, si lo 4. vamos a hacer en 4, pues ¿por qué no lo hacemos en, no sé, como pues cerramos el concierto completo y hagámoslo en un teatro? Bueno, si lo vamos a hacer en un teatro, pues entonces metámosle en un teatro y ya eso. Y terminó. empezó a crecerse el enano, ¿no? Y, boom. Y lo sacamos a venta y se vendió como ahí mismo todo. Y dijimos, pues hagamos 2 conciertos. Después ya no hagamos 2, ya hagamos 4, ya hagamos una gira, luego ya Ah, hagamos claro, todo. sí. Vamos a un disco. Claro, o sea, hicimos Exactamente. 2, o sea, se vendió la primera y teníamos el teatro un día, pues entonces hicimos 2 funciones la misma noche y como ya funcionó tanto, pues hagamos una gira, ¿no? Y ahí, no, Yo tuve la oportunidad de ir a esa fecha y pasaron dos cosas como espectador que me parecieron increíbles. Una, ver a Elsa Riveros cantar la canción original. Y dos, ustedes tienen una frase que dice, aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos para vernos otra vez. Ustedes han cumplido esa vaina sí. siempre. O sea, a ese momento yo decía, estos manes cumplieron lo que dijeron hace no sé cuántos años y lo están haciendo ahí. Me pareció súper emotivo el tema, como que lo volvieran a hacer de verdad. O sea, cumplieron la palabra. Pasaron muchas cosas en ese concierto. Sí, no, la gente No estaba... son es como que- ustedes que son refaltones, por ejemplo. Entonces, bueno, primero lo de Elsa. Qué chévere volverla. Creo que ella no vivía acá, ella vivía en Estados Unidos, ¿no? Ya Sí. vive en Washington hace mucho tiempo. Ajá. Sí, ¿Cómo fue ese es que acercamiento? lo que ¿La pasa es que llamaron y también le lo que pasa dijeron? es que con esto, con nuestra amistad, es que nosotros pues somos amigos, como ya lo dijimos, desde que tenemos 6 años, 8 años, ¿no? Y eso pues antes de ser una banda pues teníamos una amistad muy, muy grande. A lo largo del tiempo que fuimos banda, pues esa amistad se consolidó alrededor de la música. Nosotros nos reuníamos todos los fines de semana a cantar en la casa de los amigos y todos nuestros amigos son como los músicos con los que crecimos. Nos reuníamos en la casa de una amiga en especial todos los fines de semana a cantar y a mostrar nuestras canciones y a todos, ¿no? O sea, todas las novias de nosotros eran como las del mismo grupo de amigos. Son nuestras amigas hoy en día también, nuestras hermanas del alma de la vida. Entonces son como que todo eso pues es como una amistad tejida con música. Ya después de que se disolvió pues como la banda, seguimos haciendo pues como canciones, o sea, ya sigue escribiendo canciones para Andrés, toqué canciones en los... Freddy, por ejemplo, le produjo discos a Andrés, César, Andrés canta en los discos de César, yo toco teclados en los discos de César, Gustavo le produce videos a Andrés, yo le compongo canciones para los videos de Gustavo, o sea, como que todos seguimos como muy... Pero básicamente porque nunca hemos dejado de ser amigos. Y entonces, ¿a quién llamamos? Pues a mi amigo. Entonces, Como que la música siempre fue una excusa para soportar la amistad, ¿no? Porque soportaron. Sí, Eso no se da tan fácil. O sea, hay muchas bandas que ni pueden ver. La Correcto. terminan y chao. Entonces es muy... Bonito. no, sí, como que no es normal ver esa amistad después de tantos años. Claro. sí, y cada vez que nos Sí. subimos a un escenario, cada vez que nos subimos a tocar, pues las mismas canciones que tocábamos, pues no, nuestros 3 disquitos, todos nuestros hits de siempre, los éxitos de ayer y hoy. Eso es como que uno empieza a tocar y el cuerpo se pone como en eso. O sea, uno vuelve a ser ese chino del colegio. O sea, como que toda la energía del cuerpo, como que a través de esas canciones, como que el cerebro se cablea otra vez.
y las manos y como la memoria muscular de las canciones y todo, y uno se mira y está con los amigos de todavía. Eso es una Qué cosa lujo, que- ¿no? Y es Y muy cada vez bonito como que- porque uno siempre tiene 17 años cuando está con los amigos, Sí. ¿no? Venga, en algún momento, pues, cuando ya trasciende el tema, digamos, de Andrés como solista, eso de alguna forma dificulta un poquito que ustedes como Poligamia los llamen a tocar. Sí existe eso, pues digamos, yo pienso, logísticamente es algo pues como que uno dice, bueno, pues nosotros estamos aquí en nuestro cuento y pues Andrés está en un nivel, en un tren, pues digamos, ya en un nivel muy grande, o sea, Andrés acaba de llenar el estadio del Campín completo, o sea, solo, él, ¿no? Y pues ya nos invitó a cerrar el concierto, pues como porque somos sus amigos del alma y fue un cierre súper bonito, pero, y obviamente, pues digamos, para un empresario contratar a Poligamia, pues es para lo que es Poligamia hoy en día, que es una banda de los 90, pues que tuvo unos éxitos y todo esto y todo bien, sí, pero pues ya cuando, si está Andrés, pues ya tiene que costar más porque pues está Andrés, ¿no? O sea, pues no es, claro. o sea, como Andrés no puede tocar a la tarifa de Poligamia, lo digo yo, ¿no? Sí, sí, Y eso se yo, entiende. son como cosas, digamos, que tienen como, entonces son como simplemente cosas que, pero nunca es un problema, ¿no? O sea, pues yo pienso que todos estamos muy conscientes pues de la agenda de Andrés y pues de que todo tal vez habrá que construirse mucho más logísticamente alrededor de eso, porque pues yo soy dueño de mi tiempo, yo pues tengo mi estudio en mi casa y produzco cuando, ¿no? Pero me puedo acomodar, Gustavo, o sea, todos somos como un poquito más dueños de nuestros tiempos, pero Andrés tiene como un tren de cosas como mucho más grande que pues nos acomodamos tranquilos. Pero yo creo que sí es lo contrario, además. O sea, yo creo que Poligamia puede seguir tocando hoy día como banda con la misma formación original que tuvo y no nos interesa que cambie. Sí, Es básicamente porque Andrés quiere. claro, sí. Porque si él no quisiera, porque está en giras y pues digo, no tiene ningún sentido ir a hacer algo sin Andrés, o ir a hacer algo sin César, o sin Juan, o sin mí. Digo, es Sí. como Poligamia está, gracias a que Andrés nos da el espacio para poder hacerlo, porque además es con su equipo, y su equipo es la misma gente que comenzó con Poligamia, Sí. ¿no? Pero nos montamos en la infraestructura de hoy en día que tiene Andrés, y eso lo convierte en un escenario mucho más robusto para poder hacer cosas chéveres Ojo con entonces, Poligamia. porque entonces Poligamia sigue vivo entonces. Sí, por supuesto. Sí. Sigue más vigente que nunca. Qué gran noticia. Sí, por No, ahí, y por sí. ahí ahorita nos rotaron una información importante ahí como que va a pasar próximamente algo. Como que se habla como de una reunión de ustedes hacia No, puerta pero es que claro, cerrada. es que digo, es que eso lo queremos hacer hace mucho tiempo y lo hemos hecho intentos para seguir, o sea, tenemos muchas inquietudes aún, tenemos muchas cosas por decir, tenemos muchas canciones que nunca salieron, tenemos muchas ganas de seguir estando juntos. Claro. Entonces, hace un par o 3 años nos reunimos todos en una finca, pues para tocar, para hacer cosas, para componer, como para estar cautivos en ese espacio. Se logró y se sacaron cosas chéveres, pero no grabamos nada. Dijimos como esta vez, como, ahora sí hagámoslo. Digo, nos Que concentramos quede y nos registro. metemos, nos encerramos con llave, le ponemos llave a ese estudio y lo hacemos. Digo, es otro de nuestros planes Claro. que ojalá se Tal lleve vez a como cabo. que lo más difícil es la logística, pues ya el hecho en sí, ¿no? O sea, como cómo coordinar los tiempos y todo esto. Pero digamos, el fondo de todo es algo que está súper vivo, que es como una amistad muy grande, muy arraigada, o sea, de muchos años, muy sincera, un amor muy, muy profundo entre nosotros. Y eso es como hay gente que lo tira así y son amigos de toda la vida que se reúnen a montar en Harley y a pasear el Sí, país, ¿no? claro. Y lo tienen y no lo van a dejar nunca. Y yo creo que eso es lo que somos nosotros, sino que con una banda de rock. Qué Perdón, chimba. Digamos- y hay una cosa ahí, es que todo lo que vaya a pasar ahí está bien. Es que no nos puede ir mal. La vamos a pasar delicioso. Por mal que nos vaya. Una cosita, una cosita. ¿Ustedes tienen canciones que los fanáticos no conozcan? O sea, como inéditas. Sí, pero nunca la vamos a sacar. ¿Pueden filtrar una ahí? Ahorita itinerante. No, pero por ejemplo, Pasamos la guitarra. no, es que por ejemplo en esto, o sea, en estos reencuentros con Andrés y en esta como inquietud también de armar las cosas, decía, oye Andrés, ¿usted se acuerda de esta canción del colegio? Y una canción que compuso él, y eso la empecé a cantar a él, y, uy, no me acordaba de esa canción, o sea, como que yo le recuerdo canciones a veces a Andrés y él me recuerda, oiga, usted tenía una canción que era así, no sé qué, que decía más, sí, ¿cómo era? Y son canciones que tienen esa naturaleza, pues, de esa pureza
de allá de esa época, de estar sentado en el patio del colegio componiendo, algunas las compusimos con amigos que no eran ni siquiera músicos, que estaban ahí en el recreo y en la excursión del colegio, todos borrachos, tiene una Tío canción. Pérez, venga, Sí. es el coro. Joao, venga, no sé qué. Joao, con ¿Qué Joao. pasaba con Joao? Joao hoy en día así en su casa, así. Pues. Exacto. No, Pero ese era el que estaba con Charlie, ese no es. y hay unas canciones que son tremendas, hay unas canciones increíbles, pues a mí me parecen divinas las canciones, entonces, bueno, pues no sé, entonces todo eso, por ejemplo, hay canciones, sí, respondiendo ya directamente a la pregunta, sí hay canciones inéditas que datan pues del 89, del 90, del 91. Pero las piensas sacar. O sea, puede Pues ser lo nuevo, puede ser lo nuevo. Pueden estar ahí como, ¿cómo se llama? Como candidatas a salir. Hay unas muy bonitas. Yo no sabía esa dupla que tenías con Andrés Cepeda. Hay una canción, y corrígeme si estoy diciendo mentiras. Hay una canción especial que se llama Guitarra y Rodés. Sí, sí, sí. Que esa canción la hicieron porque ustedes dos se enamoraron de la misma vieja, ¿no? ¡No! Ahora no, No, esa vez no. Eso pasó mucho, pero no esa vez. Se enamoraron fue de Gus. Ah, ¿no fue verdad? No. Fue chisme como la de Marvel. Que se van a andar re chismoso, el Pacho, re chismoso. Pero mira lo de Marvel también fue chisme. No, pero hay algo de cierto, lo que pasa es que no está comprobado. No, Guitarra y Rods, el tema con esa canción fue que estábamos al final de la producción del disco Vueltas y Vueltas y los dos teníamos, o sea, quedaba un cupo para una canción, para producir una canción, en el disco faltaba una y Andrés tenía una y yo tenía otra y ya el disco estaba medio a punto de cerrarse y yo quería que fuera la mía, Andrés quería que fuera la de él, no sé qué, y digo, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Nada, dijimos, yo tengo esta idea de canción, terminémosla aquí ya en el estudio y la cantamos y la grabamos ya, aquí los dos. Y además que es solo teclado, ¿no? Solo es guitarra, Andrés Y tocando la sí, guitarra y tecladito. el Rhodes es el teclado, el Sí, piano sí. el Fender Rhodes. Sí. Entonces la terminamos de escribir ahí en el estudio de Sony de Chapinero y arrancamos a cantar y a hacer tomas y no salía y ya al final era bueno, ya este es nuestro último día, ya son las 11 de la noche, ya se acabó el turno, ya, o sea, si no sale en esta, pues ya se fue así, ya no es ninguna canción y entonces ahí quedó grabado, toma última. Bueno, Ahora, se desmiente el mi chisme. versión de eso es que todos nos fuimos como, bueno, weón, qué chévere, buen día, nos vemos, adiós, chao, váyanse, se quedaron Juan y Andrés, y al otro día llegamos el resto como, no, ayer hicimos una canción, entonces Bueno, bien. ¿qué es esto? A ver, y nos la ponen y dijimos como, puta, qué canción, güey. Porque no me quedé un poquito más. Brutal. ¿No? Y de hecho, por ejemplo, muchas de las canciones que hablamos que están por allá escritas en el colegio y todo eso, hay un par que tienen como esa naturaleza, como ese tipo de sentimiento de esa de guitarra y Claro, rock. de esa pureza, pues. Esa onda. Parece buenísimo. Tienes que escucharlo. No, pues hablando de cosas chéveres, hablando de cosas. Ah, no, pues sí. Hablando de cosas chéveres, Juancho, Cris, ¿ustedes se acuerdan de esto? Todos crecimos con eso. Ustedes crecieron. Usted por ejemplo, ¿cuál era su canción favorita, Juan? La de la iguana me gustaba. Que tomaba café a la hora del té. Sí, esa me Pero gustaba. ¿se lo tomaba o hacía otra cosa? Uy, Sammy el heladero me pareció. Samuel Heladero, una chimba. Yo creería, esa canción era punk, pero pues Seguro. para niños. Hay una versión en punk, El viejo Cris, ¿cuál se acuerda? como El pájaro carpintero. El pájaro por dos. carpintero. No martillar, es una chimba. Haciéndole un agujero. Sí, es la chimba. Bueno, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Martille Y martille y tran, lo saco, lo saco aquí, hombre, ¿por qué en una entrevista con Gustavo Gordillo y Juan Gabriel Turbay de Poligamia? Porque pues se viene la nueva versión, por decirlo así, se podría decir de los canticuentos. Estos señores son los artífices de ello, Gustavo Gordillo, y bueno, digamos, fuera de cámaras yo escuché algo de la historia, pero mejor que sea el viejo Gus que nos cuente un poquito, al menos del arranque, ¿no? Porque primero ¿cómo es el asunto de los canticuentos? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo por qué, Gus? No, el cuento básicamente es que yo desde pequeño creo que como muchos, este era mi disco. Este era mi disco porque básicamente era el único que yo tenía. Yo le daba vueltas y vueltas a ese disco y se volvió como en mi compañía, todos los circulitos estos eran como los videos que uno tenía. Como la representación visual de la canción. Claro, porque como no había videos en ese tiempo, entonces la imaginación cobraba
gran parte de lo chévere ahí, entonces uno se Ajá. imaginaba como que, pues, la carátula significaba mucho y el disco, por supuesto, para muchos de nosotros igual. Comenzó a pasar el tiempo y bueno, después de muchos años con mis hijas, yo desempolvé este disco y se lo ponía a mis hijas. Y les encantaba, igual como me encantaba a mí, como a muchos. Entonces ahí en ese momento dije como, ¿cómo sonaría este disco si hubiera sido producido hoy? Porque es la misma vaina. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿y qué pasa si esta canción la volvemos un ska? ¿Y qué pasa si el pájaro carpintero lo volvemos una carranga? ¿Y qué pasa? Entonces, en el imaginario dije, bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos? Y duré mucho tiempo buscando las posibilidades de cómo hacerlo, porque legalmente, pues esto es un rollazo. Hay que hablar con la compositora, hay que hablar con los dueños, Derechos con la editora, con los patrimoniales. derechos, Toda la cadena. es una cadena muy, muy Sí. larga. Y me fui a buscar a la compositora, a Marlor, que viendo por aquí decía editora de Prodemos, me fui a Prodemos, me fui al otro, mandé un mail, me conseguí el teléfono de la señora, el mail, le escribí, nos volvimos amigos y me invitó a su casa. Ay, buenísimo. Ella vive ahí en Missouri, tiene 90 años, se llama Marlor Ann Banter y ella fue la compositora de todos los canticuentos, ella es chilena, pero hubo un par de años que vivió aquí en Colombia y compuso los canticuentos. ¿Usted se acuerda cómo fue esa primera conversación? Le mandé una foto mía con mis hijas, donde aparecen ellas, las gemelas, así. Es como, mira, quiero hacer esto, ¿qué toca hacer? Ahí nos empezamos a hablar. ¿Cuántos años tiene la señora? 90, 90 años. 90 añitos, se acaba de cumplir. No, y qué honor que le hagan como ese homenaje en vida. Y en Colombia. Sí. Claro. Y además, bueno, ya Gus nos contará cómo es ese proceso de realizar este nuevo proyecto. Yo les dije a Juan, Juan, quiero hacer esto digo, fue hace 6 años, no sé hace cuánto. ¿En serio? 17, ¿no fue? Creo que tengo el primer demo del 2017. Por ahí, ¿Sí? sí. Y entonces Juan dijo, Rato. listo, 17 años. vamos. 8 años, sí. Como que me le mido a eso. Claro, mientras uno puede, o sea, mientras uno hace todo el trabajo burocrático, pasa mucho tiempo. Claro. Los Todos los derechos de proyectos toman mucho reproducción. tiempo. Claro, y Codiscos tiene unos, Spirit tiene otros, Marlor tiene otros, Prodemus tiene otros, está lleno de cosas por todo lado. Hacerlo es muy difícil, pero sí, Juan fue el primero que me dijo que sí, y a mí, aparte, digo, yo nunca consideré como a nadie más, sino Juan para que lo hiciera. Hicimos el demo, llamamos a Andrés, obviamente. Hicimos un demo súper bonito de La Iguana y el Perezoso. Y con ese demo, entonces fuimos donde Carlos Vives y Claudia Elena. Les mostré esa vaina y dijeron, me encanta, hagámoslo, no sé qué. Se demoró otro año, después otros 2. ¿Sí? Y como que por fin Paciencia. se logró, sí, mucha paciencia y mucha joda y mucha vaina, pero entonces, claro, cada cual que entraba iba contribuyendo, iba inflando más el mico, y entonces llegó la etapa de las colaboraciones, entonces, ¿por qué no hacemos colaboraciones acá? ¿No? Entonces, listo, pero si ya vamos a mezclar a 2, entonces dije yo, pues mezclemos a 3, o sea, esto se trata de unir a las generaciones, se trata de mezclar a los abuelos, a los padres y a los hijos. Buenísimo. Metamos aquellas grandes voces Claro. colombianas que están olvidadas. Claro. Metamos artistas contemporáneos, como Andrés, como tantos otros, Buenísimo. pero y metamos a los niños de cada uno. Y empezó a inflarse todo. Pero venga, y desde arriba entonces, a Juan Gabriel, ¿cómo recibe esa propuesta? Bueno, pues no, o sea, todo esto es una idea que tenía ya Gustavo en la cabeza y cuando Gustavo me dice, mira, Tim, esta canción tiene que ser en cumbia, esta es en carranga, o sea, Gustavo ya tenía como toda la idea en la cabeza, imaginada por lo menos sonoramente y lo que quería hacer con el disco. Y pues empezamos a hacer todos los demos, ¿no? O sea, los demos de cada una. Y la cosa iba cobrando forma. Las canciones eran, pues, esto es súper divertido y para mí, pues, también como una delicia hacer este proyecto, pues, además con Gustavo, que o sea, para mí, ya a medida que iba avanzando más el proyecto, decía, uy, cada vez Está entendía bueno más, esto. cada vez más entendía más la idea de Gustavo. Digamos, Juan Gabriel es como el productor general musical de esta nueva versión de Canticuentos,
pero digamos los artistas, aparte de esa unión generacional, fueron escogidos así como en consenso, fueron apareciendo, porque está, me adelanto un poquito, está Andrea Echeverry, Está Belo de Juanes. Osa, Juanes. Juanes. Pero es que era un poco como que, listo, Andrés iba a estar sí o sí. Claro, Andrés ya claro. lo tenía ganado Fijo. con la iguana, ¿no? Sí. Cuando usted habla de la bruja loca, weón, ¿a quién se imagina? Andrea Echeverry. Ah, listo, ahí está, weón, llamemos a Andrea. Cuando usted habla, ¿no? Sí, o sea, fue como ponerle caras a esas voces, a esos ritmos que se imaginaba uno, y lo hablábamos. O sea, Juan sacó una idea brillante, weón, una vez que estábamos en Canción para mi papá, y dijo como, oiga, ¿y qué pasa si metemos como papá a Don Gediondo? La verga. Claro, como el hueco, como si fuera, ¿no? Como hacía. Ah, es que porque no le encontrábamos la vuelta, ¿no? Y entonces esa canción era como que, bueno, ¿qué hacemos con el cero? Porque era como que te queríamos que era rap, pero no le encontrábamos como el tumbado al rap. Y entonces era, no, pero ¿qué es esto? Son unos chinos que le hacen, que joden al papá Sí, y que sí, no sé sí, qué, sí. tal. Entonces como que, claro, esto es como que es el espíritu como de un carnaval donde la gente le hace pesadez, le tira harina en la cara a la gente. Y entonces llega Gustavo y dice, ah, sí, eso, como cuando Traigamos al precursor del bullying. que era un payaso ahí, hueco, y que arrancaba y que llevaba un pedazo todo pesado y le tiraba a la gente y los empujaba al hueco al chaco. Claro, ¿sabe quién era ese man? Ese era Don Gediondo. Ese era Don Gediondo, claro. no hay otro. Entonces ahí fue que se hizo la conexión a llegar. Y llegamos a que esa canción pues debía tener un ritmo como de Carnaval de Barranquilla. Entonces por eso esa canción se hizo como en chandé. Porque, claro, porque la otra opción era como un rap que era, tenemos una, pero era como que no nos daba porque pues, No tenía la identidad. pero claro, ya cuando eso cogió como Carnaval de Barranquilla, chandé y, y tirada de harina y todo, y con la voz de Don Gediondo, bueno, ¿no? Cada canción tiene, bueno, pues, un montón de historia. La gente entonces que participó, o sea, Gus ya tenía como caras para esas canciones, la historia de Don Gediondo, ¿quién más nos puede contar? Porque además están los parceros de Belo de Osa, está Andrea Echeverry, la batería, bueno, los músicos, la batería la grababa el maestro Pablo Bernal. Cuéntanos un poquito de la producción. Bueno, ya la entrada ya pues como en el sello de Gaira, pues también implicó pues como una apertura pues también y también pues abrió la puerta al input de Carlos también, que fue como Claro. súper importante también. Y el aporte de ellos fue pues del estudio, pues la visión de Carlos también en las canciones llegaba ahí también dirigía un poquito como, hey, ¿por qué no? Aquí esta la cambiamos aquí. Bueno, también daba su input ahí. Pero también pues uno de los aportes más importantes pues, de la familia Gaira y todo esto pues fue Andrés Leal, que hicimos una llave increíble, pues él es un súper productor, un músico absolutamente talentoso y pues para mí, la verdad, además una calidad humana increíble. Se trabaja sabroso. Eso fue como entramos y se ensambló y pues fue muy... Sí. Y entonces... Totalmente. ¿Y Usted qué pasa? pensó, uy, de Entonces, pronto los sí, de pronto no. músicos, los músicos No, que- no, no, a ver, es que, claro, mi cuota era Juan, y para mí era él y ya, pero Vives entra ahí, somos socios en la vuelta, y él dice como, ven, mi cuota es esta, o sea, Claro, tengo que yo cuidar confío de en que- Andrés. Claro. Entonces, claro, yo le dije a Juan y yo, venga, usted, ¿cómo se sentiría como compartiendo ese crédito, ¿no? Como en el trabajo en equipo, ¿cómo se sentiría usted? De una, weón, del putas, Hágale, además, ese man póngalo. es un duro, conviven lo que sea, que entren de una, como súper abierto a Qué cualquier chimba. cosa, ¿no? Claro, sí, igual para mí, digamos, la visión siempre es, o sea, lo importante es el proyecto. O sea, lo importante es el proyecto y que haya como, y que, pues, que haya, que la cosa salga lo mejor que se pueda. O sea, no es como que yo llevar un crédito o una cosa así, sino, bueno, vamos a hacer que este proyecto sea lo mejor que se puede. Y Andrés también lo mismo, o sea, como cero rollo, cero ego, cero nada. Vamos a camellar buena Entonces, onda. que el input de Andrés es que Andrés es músico de la provincia y los músicos que pone Carlos para grabar todo el disco es la provincia. Claro. Entonces, ¿Quién tenemos no a quiere Pablo estar con Bernal. esa banda tan ¿Quién no? tremenda? El Papa. Entonces, El Papa. para mí, Todos claro, son- y entonces son todos. Pero hasta el hijo del O sea, Papa, Pablo ¿no? Bernal, Cadena, o sea, el mismo Andrés, Maite. Maite Montero, Darwin, o Pablo sea, Bernal. el Negro Rosado, o sea, todos Distrito son... Especial también estuvo, ¿no? Sí. Sí, pero Los coros, como invitados, eso Ok. sí, esa parte. Entonces, Ah. cuando entra Andrés, pues Andrés es un tipo que lleva girando con ellos ya muchos años, entonces ya tiene como la dinámica con ellos, pues de toda la comunicación y pues para mí de pronto hubiera sido muy intimidante que hubiera llegado y yo dirigirlos, venir a decirles qué hacer, ¿no?
O sea, como que, pues sí, o sea, pero entonces Andrés, oigan, no, nada, vamos a montar. Entonces la dinámica era que llegaba la banda todos los días por la mañana, bueno, almorzábamos, mirábamos la canción, se estudiaba la canción, le dábamos un par de vueltas, o sea, ya pues, los demos que yo traía ya hechos y pues, con el concepto de la cosa, y ya esto se incorporaba a el sonido pues de la banda y al talento de toda esta gente y Andrés pues fue súper llave, pues fue súper clave en esa comunicación, Es que son como... que ellos sintieran una confianza de alguien que ya... Claro, Es que pues, esta alineación de los nuevos canticuentos es como casi que un concierto soñado, ¿no? O sea, tener No, es todo ese brutal. talento junto, ¿no? Nos pusimos a contar y Canticuentos tiene más de 60 artistas. Entre todos, ¿no? Digo, creo que son más como unos 80, contando a todos los niños del coro, contando a todos los músicos de la provincia y contando a 3 a 6 invitados por canción. claro. Tenemos al mariachi clásico Contemporáneo. contemporáneo, tenemos a la papayera de Ramón Benítez, tenemos a Gali Galeano, tenemos a Christopher, tenemos al burro Mocho, tenemos Noel Ah, Petro, qué chimba. Distrito especial. Distrito Noel Especial. Petro. O sea, desde Tremendo. ahí hasta Las Áñez, por ejemplo, ya gente como Increíbles. totalmente emergente también de la escena indie. ¿Quién más? Tenemos a las hijas de cada uno, a los hijos de cada uno. Está Elena Vives, Alicia Gordillo, Antonia Gordillo, Malak Turbay, Malak Turbay. Pipe Peláez, Sarita Peláez, la hija de Pipe Peláez, ¿no? O sea, como que... Y pues sí, todo esto va cafiado también con el coro de Río Grande, que también es este proyecto súper Bueno, bonito, y pues, se de viene la todo el escuela musical. lanzamiento de Canticuentos. ¿Cómo va a ser eso? Aquí hay una cosa muy moderna que uno no entiende, que nosotros como que no entendemos mucho, y es que uno antes sacaba un disco y lanzaba las mejores canciones del disco. No, ahora uno lanza las canciones y después es que saca un disco. Sí. Entonces, hemos tenido un proceso desde el año pasado en donde hemos sacado lo que llaman ahora soft releases, en donde uno saca pues una canción sin mucho, Sin mucho bombo. hablar mucho, sin mucho bombo, sino que se vaya como calentando. La segunda se calentó más, la tercera ya se calentó mucho, ya la cuarta que lanzamos, que fue esta semana, tiene 1 millón de views, y uno dice Wow. ¿cómo así que tiene 1 millón de Ay, views? qué nota. Entonces como que todo va ascendiendo, y digo, nosotros en nuestra inexperiencia acá de este mundo tan digital y tan hecho con redes sociales y esto, pues que no conocemos mucho, pues uno tiene que confiar en la gente que sí lo hace, y por eso es que estamos haciéndolo con el sello, con GML, y hasta el momento pues va súper bonito todo. Entonces vamos a hacerle una mayor presión a todos los sencillos que vamos a sacar antes de llegar a la Feria del Libro, en donde ya vamos a sacar el disco completo, que viene acompañado de un libro increíble, hecho, Wow. es un libro ilustrado por Alejandro Mesa, que es el que ilustró Encanto, uno de los que ilustró Encanto. Y eso está increíble, las ilustraciones están súper O sea, en la bonitas. Feria del Libro lo lanzan y uno puede comprar el disco y viene con libro o se compra aparte. Vamos a sacar como en sí, vamos a sacar el libro. El libro va a tener un QR en donde todos pueden oír la música y tal, con contenido específico y especial para cada uno. También vamos a sacar un acetato, ¿no? Hay que sacar el especial, acetato, claro. Claro. Y también vamos a tener una obra de teatro que para ese momento ya va a estar muy consolidada. Es un proyecto como súper integral, transmediático, en donde la multimedia pues juega en todas las partes. Y todo esto lo están viendo en itinerante porque esto lo votan hasta dentro de más o menos 15 días, que es la Sí. Feria del Libro. Ajá, sí, señor. Lanzamiento. Primicia en itinerantes. Y en cuanto a toques en vivo, ¿habrán toques en vivo? ¿Ustedes se imaginan? Sí, claro, claro. Hay que hacerlo, ¿no? Claro, pues vamos a hacer un espectáculo musical, ¿no? Esa es la obra de teatro que por supuesto va respaldada con toda una banda en vivo, con una historia creada y para las primeras veces o la primera vez del lanzamiento vamos a contar con algunos artistas que en el momento no sabemos quiénes son. ¿Cuál es su Pero canción cuando favorita de los canticuentos? No, es muy jodido, es muy difícil. Y Tan Juan diversas Gabriel. todas. No, es que es muy loco porque uno oye uno y ¡guau! Esta, y después oye la otra y ¡no! Es que esta". No, todas son, exacto, súper diferentes y fascinantes todas. Yo no sé si... A mí la Bruja Loca me gusta mucho. No, pero es que después uno da la otra. No, es que Sammy también es No, espectacular, Sammy sí. es que- No, la Sammy. canción del cero es como... La canción no, Muy buena. Sammy es Estás con punk. Pipe Bueno, ¿no? Sí, 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 pero es que ese es dolor infantil, ¿no? Es el despecho, el cero
pobre se la montan, weón. Es el bullying de esta época. Es como, es una maravilla. Vamos a cerrar esta entrevista con algo que sería como el broche de oro. Un gran broche de oro. Yo creo que no nos van a perdonar que no hablemos de mi generación, ¿no? Esa La canción. la historia, que narraban la historia de una ciudad, Bogotá, En esa que si uno se época. pone a pensar no se aleja mucho de nuestra realidad hoy día, ¿no? Que nos recuerdan y nos identifican como con todo este tema de deportistas, músicos, pero también ese tema social y toda esa vaina. Está político. Claro. Por supuesto. Entonces, para ustedes, ¿qué fue esa canción? O sea, ¿qué significó para ustedes y escribirla también? O Y sea, hoy en día. lo que ustedes estaban viviendo en ese momento. Lastimosamente no está Andrés aquí, que es el compositor de la canción, don Federico García, ¿no? Un amigo del colegio, por ejemplo. Es una cosa que, bueno, tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Pero entonces, pero yo me acuerdo que esa canción surgió a raíz de que Eduardo Pase, que era el AIR de Sony Music en esa época, él era un argentino, y estaba encargado pues un poco de todo este movimiento pues pop rock en la disquera. Él nos reunía así, Andrés y a mí nos sentaba a oír música y a veces nos ponía unas canciones horribles y uno decía, pero este man qué, y escribía canciones y era con claro, canciones como que él pensaba que nos iban a enseñar a escribir, no, pero a nosotros nos gustaba otra cosa. Y él, pues él era como de la época de los 60 y escribía canciones y era un gran compositor también él en ese momento. Entonces nos daba como, pues como nos sentaba y nos daba lora y nos daba clases y nos daba... Y entonces, pero de las cosas más valiosas que él nos dijo en un momento fue como que le dijo a Andrés, o bueno, dijo a nosotros, ustedes quieren ser rockeros, tienen vida de rockeros, pero ustedes pues, o sea, como que, ¿ustedes qué? O sea, ustedes son unos niños ahí de estrato 6 cantando canciones de amor, ustedes no son nada, o sea, el rock, digamos, ustedes quieren ser rockeros o alguna cosa, quieren ser una banda de rock, ustedes tienen que hablar, o sea, lo que hace que en Argentina, que el rock argentino sea rock argentino, es que habla de las cosas de Argentina, es que habla de las cosas de ellos, entonces ustedes quieren hacer una canción, pues, digamos, como quieren Que hablar, conecte. que conecte con la gente, tienen que hablar de las cosas de su país. Y Andrés se fue con esa idea para casa y escribió Mi Generación. Casi nada. Pues no, o sea, tremenda canción. Y claro, y lo que hace Andrés es una radiografía, pues, y simplemente ni siquiera es como, ni siquiera es una posición frente a nada, sino simplemente es como un retrato, ¿no? Es como una Como colección una de fotos. narración. Sí, que como que no cada toma uno- postura de nada, o sea, cuenta Simplemente lo que... con eso retrata y cada uno y cada persona que ve eso, ve retratada su realidad y la interpretación de lo que era su vida en ese momento, pues ellos se pueden conectar, las personas se pueden conectar con eso, pero pues con su momento, ¿no? O sea, y son cosas como tan, vamos a ver, hablar de la toma de la embajada, pero vamos a hablar también de Chocolisto, ¿no? O sea, De eso es Chocolisto como- y Y de Lucho la gente Herrera. siempre se acuerda del chocolisto. Sí, Claro. y de Y Lucho Lucho Ese weón, Herrera. toda nuestra historia y la gente se acuerda del chocolisto. Chocolisto, claro. Claro, porque digamos cuando él pone ese punto allá y cuando pone, o sea, cuando la toma de la embajada y del palacio y las bombas y todo esto, pero también pone como el colegio, el unicentro y como pone la cotidianidad, digamos, de lo humano, ¿no? O sea, pone como, entonces abarca pues la visión de Colombia como país, pero también abarca pues como la visión personal, entonces como que yo pienso que eso, y al final simplemente es a dónde vamos, y esa pregunta a dónde vamos nos deja también a lo que ustedes decían ahorita, o sea, hoy en día ustedes qué ven, Sí, lo estamos como mismo, en lo sí, mismo. sí, que no ha pasado nada. O sea, eso es una canción que tiene la misma relevancia hoy en día. No, cambia a Lucho Herrera por James y cambia pues a los guerrilleros por los paras y cambia al no sé qué por... Y el pero, pues, digamos, chocolisto, como ¿por qué? como que nada, No, ese sí sigue. Por mil. Ese sigue. no Ese se sí cambia sigue. por nada. ¿Qué dice Gus? ¿Cambiamos el Chocolisto por Mil o...? No, quieto. Y Chocolisto. Gus pertenecía a la pandilla Unicentro o algo así, o la que nombraron en esa Me época. daban mucho susto. Todo eso, sí, el Billy, ¿qué tal? Los bichos. No, Sí. se daba pánico. Oye, pero Andrés Cepeda llegó con toda la canción completa, o ustedes Sí, metieron como... no, él la escribió con un amigo del colegio que es Federico García Naranjo. Federico. Entonces ellos... No. División de sílabas me encanta, tan específica, tan... Federico, pues, que era, y él escribió muchas canciones con Andrés, ¿no? Él escribió como El Carpintero, creo que lo escribieron juntos también, ¿Ah, sí? o sea, sí. Entonces, bueno, esa canción la escribieron ellos y pues ya la montada pues, de la canción, sí, pues la hicimos entre ya
la produjimos con Alejandro Mateos y teníamos la disquera quería que eso fuera, que estaba demasiado rockero. ¿No? Entonces había una versión acústica y una versión dura. Y en el disco ya aparece así, como mi generación, Versión dura. versión dura. Claro. Es como, porque dura, o sea. Sí, porque rock duro, rock duro. Pero en algún otro disco, en alguna otra presentación salió la versión también como que era como más acústica, que era como más, sí, era como con guitarras acústicas, pero que era, sí, plácida, la versión plácida. Sí. Sí. Bueno. Una canción que sin duda alguna es sinónimo de lo que ha sido Poligamia. ¿Ustedes qué piensan cuando uno se refiere a ustedes como una banda definitivamente que escribe una página del rock nacional? Definitivamente uno piensa en rock nacional y piensa en Poligamia. Por supuesto. Total. Pues que un orgullo ser parte, pues digamos, de la historia de este país, que además tiene tanta gente tan, o sea, no sé, Terciopelado, no sé qué, bueno, y todas las, los que no fueron también como, pues, mainstream, digamos, por alguna manera, que tienen una historia de rock este país muy, muy fuerte, ¿no? O sea, pues como Las Armas, La Derecha, o sea, como muchos, pero pues, sobre todo, pues, nada, humildad, agradecimiento, o sea, eso es simplemente uno lo único que hace es hacer canciones. Les dejamos ¿no? buenas canciones. Ahí para que... No, y pues mucho agradecimiento, o sea, como para uno como músico, pues es simplemente lo más bonito es que haya una recepción y que haya como una resonancia en la gente y que eso signifique algo para alguien, ¿no? Y pues si eso significa pues algo para el país, pues chévere, es súper bonito uno ser parte pues, es que digamos como que la función de la música es darle un poco a la gente ese espacio, ¿no? De sentirse pues como dueños de su propia música, de su propio país, de su propia... Como que uno mira en los conciertos, como esto último, y uno ve este escenario repleto de gente y uno ve que la gente en realidad canta las canciones y que se identifica con uno y con lo que uno vivió, y ahí es en donde uno ve como, ¡guau! Aquí ha pasado algo importante, porque uno en el día a día pues no se da cuenta de eso, para uno tampoco ha pasado el tiempo, eso como que juraremos no estar viejos, sí, eso es cierto, es como, yo creo que nosotros definitivamente estamos lejos de sentirnos viejos, que ha pasado un tiempo, pero es que tampoco, o sea, como que esos recuerdos hacen que uno siempre esté ahí y que se sienta joven y eso está muy chévere. No, además que Es un todas las agradecimiento historias muy grande. alrededor de, usted se puede preguntarle a toda la gente que va a oírlos y les preguntan historias acerca de cómo han vivido sus canciones y hay 1000 historias. Sí, Total. Podríamos quedar una serie con... Capítulo 1. No, claro, es que lo triste es que tenemos que empezar a cerrar. Todo ha terminado. Has mentido otra vez. Gustavo, Juan Gabriel, gracias primero por toda la música que han dejado a su país, a Bogotá, porque yo les decía, Poligamia suena a Bogotá, weón, Es Bogotá. De acuerdo. y gracias por aceptar la invitación. Por recibirnos en su casa, Gus. Y Sí. por venir, Juan. No, gracias a ustedes por la invitación, súper agradable. Chévere, está una nota, buena charla. Bueno, pues un saludito a toda la gente itinerante, como para que también esté pendiente y también vaya a la Feria del Libro, viejo Gus. Juan Gabriel. Al lanzamiento de Canticuentos, eso está brutal, esto viene una ola que no se la van a poder perder, de canciones muy divertidas que las pueden compartir con sus hijos, amigos y sus papás. Bueno, muy bien. ¿Y Juan Gabriel? Lo mismo. Pero con más amor. No, súper, nada, muchas gracias y gracias por nada, seguir, acompañarnos en esta charla tan chévere y que sigan siempre aquí en Itinerantes, es chévere estos espacios. Si a ustedes les gustó, la mejor forma de apoyar a Itinerantes Podcast es suscribiéndose, compartiéndosele, dándole like, comentándole qué tal, o qué es la canción que más recuerdan de Poligamia, que les quisieran decir a estos señores, viejo Juancho, viejo Cris. Nos vemos en el próximo, ¿no? Así es. Síganos en nuestras redes, ¿no? Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y ahora sí, 1, 2, 3. Como diría Poligamia, Buenas gracias, muchas noches.